Y también se empiezan a presentar la perspectiva para las elecciones nacionales, quiero decir. O sea, el cierre nacional. Las de octubre. Las de octubre. De las alianzas. Hay mucha expectativa sobre lo que va a suceder en el frente de la derecha. Todo indicaría, pareciera ser, hay mucha información al respecto, vamos a compartir con ustedes, un cierre bastante humillante en lo que se conoce o lo que se conocía antes en el mundo del entertainment como el PRO ha dejado de existir, ya estamos en condiciones de poder decir que ha dejado de existir. Segundo cierre. En Capital Federal. ¿Cómo? Segundo cierre. Segundo. O sea, el primero fue hace algunas fueron semanas. separados. No, pero el primero fue hace unas semanas en provincia de Buenos Aires, donde también. Sí, eso es en el caso de provincia de Buenos Aires para las elecciones de septiembre. Está bien que lo que planteás, pero en este caso para las elecciones de octubre va a ir. La boleta va a llevar el nombre de La Libertad Avanza, la boleta va a tener el color violeta y la boleta va a tener, se supone que el PRO en su última elección, que es la que renueva ahora en el año 2021, fue María Eugenia Vidal y sacó 48 puntos. ¿Se acuerdan? 48 puntos. Fueron 6 legisladores. Y se supone que puede llegar a aparecer en el PRO, como candidatos del PRO, en el puesto número 5 y en el puesto número 6. O sea, estarán en los puestos finales de los puestos expectantes para ser electos. Eso es lo que va a pasar con respecto al PRO. Uno de los que está ahí sonando fuerte es Fernando de Andrés, quien fuera secretario general de la presidencia durante el gobierno de Macri, mano derecha de Mauricio Macri, un hombre muy cercano, macrismo puro, Mauricio puro, alguien que además han ido, venido, bueno, todo, pero él se mantuvo cerca. Y también suena, no pude retener exactamente el nombre, como puesto número 5, me lo habían dicho, una abogada, miembro del Consejo de la Magistratura, que en algún momento en el gobierno Macri creo que estuvo en la FIP, si no me equivoco, como puesto número 5, puesto número 6. Tiene que ser un hombre y una mujer, usted sabe, por la ley de paridad de género. En esa reunión donde se definió eso... Circuló también el nombre de Darío Nieto, como uno de los también, posibles otro secretario privado de Mauricio Macri, que tengo entendido que actualmente es legislador, ¿no? Sí, porteño. Sí. El legislador porteño. No sé si hasta el 10 de diciembre o renovó en la última elección. Renovó en la última elección. El Darío Nieto, el famoso Darío Nieto del celular de Macri. Pequeño detalle, se hizo una reunión en Balcarce al 400, donde es la sede de lo que fue el PRO. Estuvo allí Mauricio Macri de cuerpo presente. Gestos adustos de María Eugenia Vidal. ¿Se acuerda de María Eugenia Vidal cuando algunos decían que incluso era más importante que Mauricio Macri? La leona. No, pero era un fenómeno que estaban todos absortos frente a María Eugenia Vidal. Ni hablar algunos de este lado del Río Bravo. ¿La querían candidata a presidenta, te acuerdas? Sí, claramente. Yo conozco varios periodistas, un politólogo, que se pusieron a escribir un libro sobre la sucesión de Macri. Vidal, Larreta y Marcos Peña. Mira. Entonces, la especulación era que Macri iba a tener 2 mandatos y que ya se habilitaba la sucesión. Un periodista muy serio, usted, y un politólogo también muy serio, serio, claramente. Y trabajaban sobre esa hipótesis. ¿Hablaban de la nueva derecha cuando...? No es el caso, no es Nathanson. No es Nathanson, pero tibio. Podría haber estado. Podría tranquilamente orbita alrededor de lo que puede llegar a ser ese pensamiento. Le mandamos un saludo grande a nuestro amigo Pepe Nathanson. Dicho sea paso, que cada tanto escucha el programa. Bueno, eso era María Eugenia Vidal. Hoy está prácticamente a punto de no renovar. Hay que ver qué pasa, porque en otro lugar de Ciudad Gótica, mientras en Balcarce se daba esta situación, en Avenida de Mayo, en las oficinas de Martín Lustó, también estaba tratando de reconstruirse lo que son los escombros de Juntos por el Cambio. Con, ya saben, ese elenco estable de Buscapinas, ¿no? Ocaña, López Murphy, el socialismo, Angelici, Jacobiti, el socialismo. El socialismo de ¿cómo es? De Roy Cortina. Que Roy Cortina sigue siendo funcionario. O sea, Roy Cortina siempre abrazado el presupuesto nacional, como diría Roberto Ar, no importa cuando digas esto. Sigue siendo. ¿Ustedes saben qué es funcionario Roy Cortina? No sabía. ¿No sabían? ¿Vieron? ¿Qué hace? No sabemos. Es funcionario del gobierno de Mauricio. Hace socialismo. De Jorge Macri. Socialismo, sí. Hace, como dicen en Cuba, hace socialismo. Acá el socialismo. Che, Lustó no estará por ahí, ¿no? ¿Lustó está ahí? No puede ser. ¿Lustó está ahí?
¿Elisa? Lustó está ahí. La reunión se hizo ayer en las oficinas de Lustó en Avenida Mayo, acá cerca donde estamos nosotros. ¿Estaba Carrió? ¿Eh? ¿Estaba Elisa Carrió? No sé si estaba. No, Carrió no estaba, pero estaba el enviado de Carrió. Estaba el enviado de Carrió. También está ella entonces. Estaba Carrió con Daniel Angelici. Mirá. Carrió, Angelici, Jacobiti, Lustó, Ocaña, Ricardo López Murphy, ¿no? ¿No? El espíritu de la Rúa dando vueltas por ahí. La República, sí. Eso por un lado. Sí, van a tratar de formar una especie de pata de centro como la que lanzaron los gobernadores la semana pasada. Algo así. Un rejunte parecido al de Yarlora, Torres, Vidal, y tener una expresión porteña de eso, ¿no? Algo así sería. Sí, y queda por afuera quien fue el máximo representante de eso, que es Horacio Rodríguez Larreta. Esto para ver cómo es la desintegración de lo que fue, de alguna manera, el sistema político hasta la irrupción de Javier Milei. Porque hasta ese momento el eje, ¿no? el centro por el cual orbitaba el resto de los espacios políticos era Mauricio Macri. Ahora Mauricio Macri está completamente eclipsado. Después, si eso va a tener algún tipo se va a recuperar y demás, no lo sabemos. Pero del centro a la derecha o de la derecha a la ultraderecha se quedó con absolutamente todo, en apenas 2 años, fuera de todo registro, o fuera de toda expectativa, Milei frente a Macri. Insisto, un cierre muy humillante. Yo tengo un amigo que conozco hace muchos años, que orbita alrededor de ese mundo, a quien consulté, y me contaba, por ejemplo, gestos adustos de María Eugenia Vidal en la reunión de ayer, y que Silvia Lospenato ni siquiera que participó por Zoom, han participado por Zoom también algunos gobernadores. Hay que decir, por ejemplo, el acuerdo que hizo Rogelio Frigerio en Entre Ríos, también es una abdicación total a la Libertad Avanza. Abdicación total a la Libertad Avanza. Lo que está pasando también en Mendoza también, que son 2 distritos donde Javier Milei mide mucho. Algunos dicen que Mendoza está arriba de los 60 puntos. Y esa es la razón por la cual yo diría, como otro justificativo, es que Cornejo y Milei coinciden más de lo que disienten. O sea, no creo que Cornejo esté muy en contra del modo en el cual está organizando el país Javier Milei. No lo creo. Y en el caso de Rogelio Frigerio, tampoco. En algún momento se especuló con que Rogelio Frigerio podía ir por afuera, o sea, podía ir con una lista propia, pero en ese caso, me contó alguien que conoce mucho la política entrerriana, podría salir tercero. ¿Tan afianzada está la Libertad Avanza? Eso es lo que me aún cuentan sin candidato a mí. Fuerte. Eso es lo que me cuenta a mí. ¿Sí tiene una figura fuerte de Entre Ríos? No. Es la boleta lo que tracciona. En Milei la boleta, el violeta, el color. Ya ni siquiera son nombres, caras y apellidos. ¿Podríamos afirmar que es una figura fuerte Bondarenko o lo fue Adorni? No. Me parece que el fenómeno no tiene visibilidad. Tiene la visibilidad de ser el vocero. Y por otro lado, el jueves también es la fecha, también el límite para lo que es Fuerza Patria. Y la especulación que se está haciendo por estas horas es la posibilidad de que Juan Grabois vaya por afuera. ¿No arreglaron ahí? Vaya por afuera. Por lo menos yo tengo un leve indicio hoy, martes 10 y 11 de la mañana. La verdad que voy a ver a lo largo de la mañana a ver si puedo conseguir un poco más de información. El leve indicio que yo tengo es indicio que tengo. Después está toda la información pública, que son las manifestaciones del propio Grabois y de los que están dentro de su espacio. Itaí Hackman. Itaí Hackman es una persona muy importante dentro del entorno de Grabois. Muy importante. De hecho, a mí me lo describen a Itaí Hackman como el hombre que desarrolla la estrategia, la narrativa electoral. El que piensa lo electoral y lo narrativo es Itaí Hackman. Esto es lo que me cuentan a mí. Y después se manifestó Itaí, se manifestó también Ofelia Fernández, con argumentos que a mí no, argumentos que a priori, si yo los desgrabo, lo que dice Ofelia o lo que dice Itaí o lo que dice el propio Juan Grabois, y los leo, puedo compartirlos, pero no son argumentos que se condicen con el comportamiento que ha tenido el Frente Patria Grande en los anteriores cierres. El de Capital Federal. El Capital Federal, el cierre fue palaciego, pasillesco,
más cerrado incluso que el de provincia, porque el de provincia por lo menos se dio un debate público. Ahí no, ahí fue un G2, Olmos y Cristina, nada más. Pero ahí Patria Grande mojó la media luna, ¿no? Logró un lugar en la lista y ahí no hubo pataleo. Ahí no hubo pataleo. O sea, pareciera ser... Entonces, esta es la especulación que se hacen algunos. Esto es todo un posicionamiento para que Grabois mejore su posicionamiento en las listas, o es realmente una ruptura. Y si es realmente una ruptura, ¿por qué no fue antes? ¿Se entiende? Sí. Porque además, antes no te estoy diciendo 2 años antes. Vos me decís, mira, 2 años de Argentina es un montón. Te estoy diciendo el cierre capital. El cierre capital, Frente Patria Grande, hasta donde yo sé, yo no le escuché públicamente, por lo menos, ningún reclamo. Y pusieron una legisladora dentro de la lista. Y está bien que haya puesto una. No estoy objetando eso de ninguna manera. Pero digo, no sé por qué antes estaba bien lo que ahora se cree que está mal. Y estamos hablando de 2 o 3 meses de diferencia. Y ni hablar del cierre de provincia. La chance de que Grabois esté por afuera con una lista propia, ¿hablas solo en provincia de Buenos Aires o hablas a nivel nacional? Porque a nivel nacional. Además, te puedo decir algo. Tengo la información también, no puedo dar mayores precisiones que esta, que están llamando a dirigentes de diferentes lugares del país para que encabecen las listas. O sea, para tener los 24 distritos. No sé si en los 24, sé si en los 24 distritos. Pero no solo en provincia. No sé. Bueno, pero la especulación es en Capital Federal con Ofelia Fernández y en provincia de Buenos Aires, con Juan Grabois. Esa es la especulación que se hace por estas horas. Un partido que con el resultado del lunes veremos si es efectivo o no. O sea, en términos nominales, sí. Ahora lo desarrollamos porque tenemos una nota. Okay. En términos nominales es el triunfo, casi tiene garantizado el triunfo la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, porque a Grabois le va a ir para sacar 3, 4, 5, 7, 10 puntos. Todos esos puntos que lo saca, se los saca. Sí, saca 3 es una cosa, saca 10 es otra. No, claro, no, si saca 10 es un fenómeno electoral. Por eso. Un gran triunfo electoral. Por eso. Bueno, después vamos a especular también con eso. 10 y 13 minutos, estamos aquí hasta el mediodía. Me gusta la gente. Profesor Villesque, ¿qué tenemos? Rápido, ritmo, color y primavera. Dado que el gobierno de Milei se ha mirado mucho en el espejo del gobierno de Menem, vamos a analizar esa primera parte del gobierno de Menem, el primer gobierno de Menem comparado con el gobierno de Milei, diferencias y parecidos. Valentina Castro. Vamos a estar hablando del traslado a precios por la suba del dólar, las principales empresas que largaron las listas. 3 cuestiones de la UOM que empieza a levantar el perfil, Dani, para presentarse en la CGT. Muy bien, 10 y 14 minutos en otro punto del globo terráqueo, más precisamente en nuestro querido país, la República Federativa del Brasil. Ayer detuvieron, dictaron la prisión domiciliaria muy restricta, mucho más restricta de la que tiene aquí Cristina Elizabeth, de Jair Mesías Bolsonaro. Y por eso estamos en contacto con el compañero y amigo y corresponsal del diario Página 12 en Brasilia, Brasil, y además coautor con quien les habla del podcast Cuenta Regresiva. Estamos hablando de Darío Piñotti. Amigo y compañero Darío, ¿cómo estás? Amigo Daniel, buen día. En una mañana caótica en Brasilia debido a lo que vos comentabas en la introducción de este despacho, porque Jair Mesías Bolsonaro, Mesías con 2 S, está preso domiciliarmente en su mansión de la zona sur de esta capital debido a una decisión del Supremo Tribunal Federal. Esto como consecuencia de que el domingo pasado Bolsonaro intervino a través de comunicaciones por celular en 2 concentraciones importantes que se hicieron en San Pablo y en Río de Janeiro, en las que, palabras más, palabras menos, hubo otra incitación al levante de la extrema derecha en contra del juicio que probablemente lo condenará a una pena de entre 30 y 40 años o 43 años de prisión por el golpe de Estado que él lanzó el 8 de enero de 2023. Poniéndolo en 2 palabras, Daniel, el golpe de Estado que Bolsonaro intentó el 8 de enero del 2023 y por poco no fue exitoso, sigue siendo la obsesión del capitán retirado del ejército, y por esa razón la Corte ordenó que debe permanecer en prisión domiciliar hasta que termine el proceso.
Bien, las condiciones que le impusieron a Jair Bolsonaro son muy restrictas, ¿no? No puede sacarse fotografías, no puede hacer uso de redes sociales, no puede utilizar el celular. Si alguna persona lo llega a ir a visitar, necesita pedir autorización previamente, además de que tiene la tornaceleira electrónica, la tobillera electrónica. Definitivamente, porque Bolsonaro, echando mano de algún tecnicismo, es una amenaza a la seguridad pública y a la estabilidad democrática. Es decir, lo que hizo Bolsonaro desde hace 2 semanas, cuando el Supremo Tribunal Federal ordenó que se coloque una tobillera, fue violar todas las normas previstas por esa cautelar para restituir la paz pública y la estabilidad democrática. De tal modo que Bolsonaro o respeta estas medidas restrictivas o, subrayo, la democracia en Brasil sigue siendo amenazada. No estamos hablando de la inminencia de un golpe, pero sí de, por ejemplo, lo que ocurrió anoche. Hubo una caravana de automovilistas con banderas verde-amarillas diciendo el país va a parar y esto no se soluciona, de tal suerte que hasta pudiera decirse, como acaba de comentarlo un jurista en la cadena Globo News, que la medida del Supremo Tribunal Federal fue moderada porque hubiera cabido la prisión cautelar no en el domicilio, sino en un presidio o en una unidad militar. Bueno, como telón de fondo se está dando una disputa muy fuerte entre los Estados Unidos y Brasil. El Departamento de Estado la semana pasada sancionó, quitándole el visado, ni más ni menos que al presidente del Supremo Tribunal Federal, al juez de la Corte Suprema, a los efectos de Argentina, Alexander de Moraes, alguien que viene de un partido muy tradicional de Brasil, como el PMDB, ¿no? Y que fue nombrado ministro de la Corte durante el gobierno de Michel Temer, ¿no? Que es el enemigo público número 1 de Bolsonaro por un lado, y ahora del gobierno de Trump, ¿no? Que le aplicó una legislación muy dura, aplicada solamente a líderes sospechados o señalados por Estados Unidos como terroristas. Una injerencia, Daniel, que se traduce en los hechos. A esta hora, poco después de las 10 de la mañana de este martes, el presidente Lula no se pronunció sobre la prisión domiciliaria de Bolsonaro. Seguramente lo hará en 10 o 15 minutos en un discurso que debe pronunciar en la Cancillería, pero ya lo hizo, antes que Lula, el gobierno Trump. Anoche, una hora después de la decisión de Moraes, el Departamento de Estado divulgó un comunicado amenazador contra Moraes y contra todos aquellos, sean ministros o jueces del Supremo Tribunal Federal o ministros del gobierno Lula, que insinúen simpatizar con esta medida. De tal suerte que sí, estamos ante momentos casi de manual del imperialismo, de las lecciones que se aprendían a comienzos del siglo XX sobre la intervención garrote en mano en países de América Latina. Eso está en curso. Hoy por hoy, a esta hora, el gobierno de Lula ha sido elegido por Trump como su principal enemigo en América Latina, inclusive por delante de México. Y además es el gobierno de Brasil el que está teniendo el porcentaje más altos de aranceles en toda la guerra comercial que está planteando Trump frente al mundo. 50% entran en vigor mañana, y si combinamos las variables, decisión de mantener en su casa preso a Bolsonaro, medidas contra el juez Moraes y entrada en vigor de los aranceles, estamos ante un cóctel de final imprevisible. Ciertamente, esta opción de Bolsonaro por Trump y de Trump por Bolsonaro, tengamos en cuenta que un amigo del presidente argentino Milei, el diputado Eduardo Bolsonaro, que ha visitado la Argentina frecuentemente, está en estos momentos en los Estados Unidos como una especie de embajador personal del expresidente, de su padre, y es él quien ha gestionado todas estas medidas contra Brasil. Es decir, si por un lado aparecen los manuales de imperialismo lección 1, lección 2, también están aquí
o estamos aquí ante casos de obsecuencia o cipallismo de los manuales 1 o 2, porque lo que está haciendo Eduardo Bolsonaro, por ejemplo, lo hizo ayer, felicitó una vez más a Donald Trump por las medidas contra Brasil y pidió que no sea solamente el juez Moraes el castigado, sino que haya más castigos contra Brasil, castigos contra jueces y políticos y también contra la economía brasileña, lo cual debe redundar en miles o decenas de miles de puestos de trabajo perdidos. Dice el hijo de Bolsonaro, que en realidad no es otra cosa que el representante de su padre en Estados Unidos, que Brasil debe pagar las consecuencias por la prisión de su padre y que quien estará a cargo de esa sanción es, y lo estoy leyendo, el excelente negociador, así dijo, el excelente negociador Donald Trump. Palabras del hijo de Bolsonaro. Que está exiliado en los Estados Unidos. Estamos hablando de Eduardo. A propósito, y lo último, ya casi estamos en un periodo preelectoral. En octubre del año 26 va a haber elecciones presidenciales. Ya estaríamos en condiciones de afirmar a esta altura que se descarta la posibilidad de que Jair Bolsonaro, mediante una amnistía o mediante algún tipo de maniobra judicial, pueda presentarse como candidato. El fin de semana pasado, en un encuentro del PT, el propio Lula dijo: voy a ir por el tetra gobierno, el cuarto gobierno, el Lula 4, si estoy 100% bien de salud, aclaró, hizo esa salvedad. Y la semana pasada también, Darío, surgieron unos estudios de opinión pública donde Lula le estaría ganando a todos los candidatos de la derecha, ¿no? Tanto Tarcisio de Freitas, el gobernador de San Pablo, como el gobernador Cayado, como el gobernador Romeo Sena de Minas Gerais, como la propia Michelle Bolsonaro, la esposa de Jair, y seguramente me estoy olvidando de algún que otro candidato de la derecha. Pero hoy, si las elecciones fuesen hoy, Lula obtendría la reelección. Darío. Probablemente las encuestas que vos citabas indican, además de que Lula, cierto que en octubre próximo Lula va a cumplir 80 años y en las elecciones del año que viene estará a punto de cumplir 81. Un dato que explica por qué el presidente dice: si estoy en buenas condiciones de salud. Incluso citó él: no quisiera ser candidato si estuvieran las condiciones del expresidente Joe Biden, el expresidente norteamericano, que debió apartarse de la carrera electoral por problemas de salud. Dijo: sí, seré candidato. Y esas encuestas a las que vos hacías mención, además de darle una buena medición a Lula, muestran un movimiento. Desde que, entre comillas, ingresó Trump a la carrera electoral, es decir, desde que Trump, el 9 de julio, el día de la independencia argentina, anunció que habría de aplicarle tasas extraordinarias a Brasil si la justicia de... Subió en las encuestas Lula, ¿no? Exactamente, es decir, el a favor de Trump ha sido licuarle votos a Bolsonaro, no muchos, pero ha perjudicado la medición de Jair Bolsonaro, que probablemente no podrá ser candidato, y han mejorado la percepción de Lula. Es decir, si hubiera que dar un consejo de parte de Lula, es: no se alíen a Trump porque esto les resta votos. Muchas gracias, querido Darío, como siempre. Un abrazo muy grande. Estamos en contacto. Un gustazo, hasta la próxima, Daniel. Hasta luego. Darío Pignotti, desde Brasilia, Brasil, detención, prisión domiciliaria con condiciones muy restrictivas para Jair Mesías Bolsonaro. Me gusta la gente. 11:30 va a venir aquí a visitarnos de cuerpo presente quien fuera candidato a presidente en algún momento. Va a venir. ¿Daniel Scioli? No viene Daniel Scioli. No viene Daniel. Sergio Massa. Carlos, no viene Massa, no es Scioli, no es Bilardo. Bilardo fue candidato a presidente. En algún momento fue, creo que precandidato a presidente, ¿no? Me parece. No sé si fue candidato a presidente. No sé si llegó a presentarse exactamente. Y creo que fue para la candidatura del año 2003. Muy buenos días, compañera Irena Hauser. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a hablar de los informes que se está dedicando a hacer la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE,
que son informes sobre actividades políticas, básicamente, y actividades de organizaciones sociales y sindicales. Ese es uno de los temas. Después, si querés, hablamos también sobre el plan de Jorge Macri para castigar a quienes revuelven en la basura. Muy bien, sí, es muy impactante eso. Sí, es muy impactante y además hay un audio y vamos a poder compartirlo en minutitos nada más. Ahora es momento de la columna del compañero Jorge Duarte. Dani, querido, bueno, ayer estuve un rato dando vueltas por la UOM y me traje 3 noticias que me parecen interesantes. La primera, que por la tarde, después de 2 meses... ¿Vos das vuelta por la UOM? Eso es un dato ya. Bueno, hay que... De paseo. Claro, hay que hablar con los compañeros. Está bien, muy bien. No, el primer dato es que efectivamente después de 2 meses de dar vueltas y de un montón de declaraciones cruzadas, el gobierno decidió homologar la paritaria de la UOM. Era de las paritarias que superaban el techo de Caputo y que el gobierno 1%. no le había puesto la firma. No querían que superara el 1, el 1,3 en algunos casos. La UOM, para recuperar un poco lo perdido, tenía un primer tramo de 3,3%. Ese 3,3% estaba duplicando lo que quería Caputo, por lo tanto no le ponían el gancho. Fueron a negociar varias veces. La última vez, la semana pasada, la UOM movilizó a la Secretaría de Trabajo. En la Secretaría de Trabajo, casualmente o no tanto, está Julio Cordero a la cabeza, un viejo conocido de la UOM, básicamente porque viene de ser abogado del grupo Tequint, diría Carlitos Pagni. Después Qué decepción ayer anoche prender la televisión y que no te paña. Qué decepción total. Este país no hay más solamente seguridad comparable a cuando Marcelo Espina se puso la 10 de la selección después de Maradona. Sí. ¿Se acuerdan? Seguridad jurídica. Yo mirá que lo banco a Pancho Olivera, lo banco, es un gran número 8, pero no, Carlitos ¿Sabés Pagni. lo que dije yo? Además no tiene derecho, ¿Cuántas vacaciones se toma? No tiene derecho a tomarse tantas vacaciones. Carlitos tampoco que no, ¿dónde qué labura? ¿Qué sos? Fuck you, Pagni. Exactamente. Trump. Tampoco viste que labura en un colegio de frontera, ¿no? Claro, tampoco están ocupados, ¿no? Tomando feca, escúchame. Entonces, Cordero firmó la paritaria de la UOM, es la primera de las 2 más grandes que están en revisión. La otra es la de comercio. 1.200.000 trabajadores registrados dependen de esa firma. Según lo que me dijeron hasta ayer, esa paritaria que cubre hasta septiembre, desde abril hasta septiembre, que ya debería estar pagándose, el 80% de los empleadores la habían ejecutado, aunque no tenga el sello oficial. Solo el 20% no la estaba pagando, ahora tendrá que pagarla de manera retroactiva. Como en casi todos los casos, incluía aumentos salariales mensuales, más sumas fijas, que es una especie de trampita para evitar el cepo por izquierda, digamos, porque aumentás el 1,1, pero después te llevas otra plata no remunerativa y de última del bolsillo llega un poquito más. O sea que los patrones aceptaban el aumento del gobierno, no lo homologaba. Claro, la paritaria estaba firmada hacía 2 meses. El que no la firmaba era el gobierno, que tenía que darle validez. Hay un mecanismo que se llama una especie de homologación tácita, que si pasa tanto tiempo y el gobierno no homologa, pero no se objeta judicialmente, tiene que pagarse. Pero la verdad que en la práctica, normalmente, si se ponen de acuerdo empleador y empleado, el gobierno pone la firma y se soluciona todo. Bueno, después de 2 meses la UOM se llegó la homologación. Ahora se espera la de comercio. Me dijeron, cosa que me llamó la atención, que intercedió la CGT para que se la homologuen. Es más, personalmente me dijeron que fue Héctor Daer el que llamó para pedir que homologuen la paritaria. Algo que me llamó la atención porque Daer está en un grupo diferente de la CGT, representando otra cosa. De hecho, la UOM es parte de un armado que trata de quedarse con la CGT en la próxima elección, sin los gordos y sin los independientes, o con los gordos y los independientes atrás, no adelante. Lo otro que me contaron es que Furlan acaba de convocar por primera vez en mucho tiempo. Furlan, además de ser secretario general de la CGT, secretario gremial del Partido Justicialista a nivel nacional. Convocó a todas las regionales de la CGT de la provincia de Buenos Aires a un acto en la sede del PJ Nacional, algo que no ocurría hace mucho tiempo. Va a ser el 27 de agosto. Va a servir un poco como ajuste de los últimos días de campaña bonaerense. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires se vota el 7 de septiembre. 10 días antes se va a reunir a hacer el PJ. Será una especie de retorno de la CGT al PJ, algo que hace mucho que no ocurre. Y además, para terminar de cerrar, como te digo, los detalles de campaña de los últimos 10 días. Si bien trascendió que la CGT no logró meter nada en las listas, la verdad es que hay candidatos de la CGT, fundamentalmente en las regionales y en cada uno de los distritos. Yo, haciendo un raconto sin ser exhaustivo, encontré por lo menos 25. Por lo tanto, la CGT va a militar. Es un montón, el grupo de los 25. La verdad son un montón y no son nada, porque vos
Es cierto que son 135 distritos, pero como te digo, no es exhaustivo. No es que son todos los que hay de la CGT, son algunos que fui encontrando, algunos candidatos a senadores, diputados provinciales, otros directamente a concejales en cada uno de los distritos. Y lo tercero tiene que ver con el armado que está haciendo la propia UOM para quedarse con la CGT. Está tratando de cerrar un núcleo duro con los gremios de la industria y del transporte, testeando qué pasa con los gremios de la energía y hasta hablando con los sindicatos que hoy están afuera, por ejemplo la CTA. La intención es ir al Congreso de la CGT y tener una lista de consenso, en lo posible, con un dirigente que, según ellos dicen, no sea más delegado, que sea un jefe que pueda tomar decisiones ¿Furlan? A la cabeza de la CGT con un unicato. No más triunviratos, no más debate entre tres y no más delegados. Que el que sea secretario general de la CGT no le tenga que pedir permiso a nadie para definir un paro, básicamente. ¿Pero sería Furlan ese? Entre los nombres que está en discusión está Abel Furlan. En la previa van a tratar de colarse en la discusión de lo que es la CAT. La CAT es la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que es muy importante porque cuando para el transporte ya sabemos el efecto que tiene sobre el resto de la actividad económica. Ahí el que es el número puesto es Juan Carlos Smith, y ellos están tratando de colar en la discusión uno que tiene un perfil bastante más combativo, perfil muy alto, que es el de Pablo Viró. Ahí esto tiene que definirse en octubre, ¿no? Claro, porque es aviador. Porque, claro, porque vuela. Esto tiene que definirse en octubre. Va a ser la previa de lo que va a ser la renovación de autoridad de la CGT, que va a ser en noviembre. Todavía están en pleno debate, pero de máxima tratan de tener un dirigente de peso, de un gremio importante a la cabeza de la CGT con un solo secretario general, y hasta buscar que gremios que hoy están en la CTA retornen a la CGT. Ustedes se acuerdan que cuando asumió Alberto Fernández hicieron un acto donde dijeron la CTA que iban a volver a la CGT. Sí, después no pasó nada. Sí. Bueno, están tratando de que todos esos gremios se cierren atrás de una conducción combativa con un perfil anti-Milei abierto para lo que va a ser el segundo tramo de mandato y vuelvan a la CGT. De hecho, ya hasta imaginan la idea de hacer una especie de gran moratoria de deuda en la CGT, porque los gremios aportan a la CGT un canon todos los meses. Los que se fueron a la CTA dejaron de hacerlo para que formalmente puedan integrarse. Como te digo, tres cosas. El blanqueo. Un blanqueo, claro. Tres cosas. Homologación de la paritaria, muy importante, aunque es una tregua, porque ya tienen que volver a negociar en un mes la nueva, con la demora en la homologación. El armado para que las regionales de la CGT puedan volver al PJ después de muchísimo tiempo, y el armado para que, con la CAT en la previa, la CGT tenga una nueva conducción con un solo secretario general combativo y, en lo posible, de un gremio de la industria. Todo esto se terminará de cerrar en cuestión de algunos días. Bueno, algo que trascendió en el día de ayer son las listas con la remarcación de precios, las listas de específicamente grandes empresas. La gran discusión después de la suba del 13% del dólar que tuvimos solo en el mes de julio era, bueno, cuánto esto iba a tardar en trasladarse a precios, que es lo que uno va mirando cuando se devalúa la moneda, principalmente cuando aumenta el precio del dólar. En el día de ayer trascendió una lista con las principales empresas advirtiendo remarcaciones hasta el 9% en los supermercados tras esta suba del dólar que tuvimos en el mes de julio. Les tiro algunos números. Principalmente incrementan los precios de estas cadenas, de estas empresas, entre un 3, un 5, incluso en algunos casos hasta un 9%. ¿Cuáles son estas empresas? Ahora yo les voy a decir los nombres y quizás ustedes dicen, bueno, pero yo no consumo productos de estas empresas. Lo que no sabemos es que muchos de los productos que en realidad sí consumimos los venden estas empresas, porque son las dueñas que acaparan, son 20 empresas casi
no les voy a leer la lista entera, pero que acaparan el 80% de los productos que nosotros encontramos cuando vamos a una góndola, ¿no? Que quizás compramos submarcas, pero son todas de la misma empresa que ofertan, eso habla de la concentración. Pero, por ejemplo, casos como Unilever presentó remarcaciones por encima del 8%, Johnson por un 7%, La Serenísima un 4%, Arcor un 5%. Hay que ver qué terminan haciendo los supermercados con Ahí esto. está. Pará, Ahí está. Una cosa es que vos Las presentes la marca, otra cosa es que los supermercados te avalen. Presentan las listas con estas remarcaciones del 5, del 9, del 4, del 6. Ahora queda también en los dueños de los supermercados en ver que efectivamente trasladan o no trasladan esas remarcaciones. No, eso es o todo trasladan consumo o convalidan. Exactamente. Sí. También Sí, porque sí, ha sí. pasado también con la llamada salida del peso del cepo, ha pasado una situación bastante similar. Yo estuve en un supermercado el fin de semana y ya vi remarcaciones. Sí. Y no creo haber fantaseado. Bueno, también todo lo Es que todo es consumo masivo eso. Exactamente, cigarrillos, por ejemplo, hasta un 8%, harinas, panificados también un 9%, todo consumo masivo estamos hablando. Porque habíamos hablado de autos. Exacto, te iba a decir eso. Y recordemos que también hubo 2 subas en los precios de las naftas, algo que siempre suele haber una suba mensual. Bueno, hubo 2 subas. En unos días vamos a conocer efectivamente la inflación de julio y vamos a poder notar eso. Pero el dato contundente es decir, bueno, las empresas ya empezaron a jugar. ¿Qué va a pasar ahora con los dueños de estos supermercados? Si van a convalidar o no van a convalidar. Lo que tuitea Javier Milei cuando sale ayer la lista de estas empresas que plantean estas remarcaciones de hasta el 9% dice, bueno, sale Menger a jugar a la cancha. Y acá hace referencia principalmente al economista Karl Menger, que es un padre de la escuela austríaca y que tiene una teoría que se llama el valor subjetivo, que lo que sostiene es que el precio de los productos no está determinado por su costo de producción, sino por la valorización que le otorgan los consumidores. ¿Qué quiere decir? Que si los consumidores no convalidan los aumentos, supuestamente, según la teoría de la escuela austríaca de Menger, el mercado por sí solo ajustaría los valores a la baja. Es decir, la gente no compra porque los precios están ultra remarcados, entonces los supermercadistas bajarían esos precios de los productos de consumo masivo. Esto es lo que dice el presidente que va a suceder. Entonces, digo, queda aislado a las reglas del libre mercado y de la oferta y la demanda entre consumidores y vendedores de esos productos. Como diciendo, bueno, ustedes no se preocupen por lo que dicen las empresas que van a remarcar, si total los precios se van a fijar según si los consumidores compran o no compran. Todo esto lo dice en medio de una crisis del consumo, donde lo que veníamos viendo es que muchos empresarios o dueños de supermercados de grandes cadenas no se animaban quizás a remarcar aún más porque ya venían teniendo una pérdida muy grande en términos de volumen y cantidad de ventas. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora que efectivamente las grandes empresas de productos masivos dieron a conocer estas listas y efectivamente rige esta teoría del valor subjetivo, donde como los consumidores no compran porque no tienen ingresos, porque hay una crisis en la distribución del ingreso, los precios van a bajar o no. Lo más probable es que no sea así, lo más probable es que haya una remarcación, sobre todo porque todos los que están importando, por ejemplo, en el sector industrial, esos insumos dolarizados siguen costando caro, no es que bajaron porque el precio del dólar se movió y demás, sino más bien todo lo contrario. Entonces esos bienes finales también vamos a ver esa remarcación en la compra de esos productos totales. Bueno, vamos a estar viendo qué pasa con esto. La novedad que se conoció en el día de ayer es que las empresas ya empezaron a jugar y empezaron a trasladar esta devaluación del 13% en el precio del dólar que vimos en el mes de junio. Muchas gracias, Valentina. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas, cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontralos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Punta del Este y ahora también en Avenida Gaona y en Nuevo Quilmes Plaza. Más información en www.ingot.com.ar. Me gusta la gente. 20 minutos para las 11 de la mañana. Actualizamos un poquitito de información. Jueves entonces es el cierre Sí. de las alianzas a nivel nacional. Estuvimos dando algunas
Dos precisiones, muchas precisiones con respecto al tema, un cierre humillante para el PRO, o sea, un cierre humillante para el PRO, o lo que en algún momento fue el PRO, lo que queda del que PRO. tuvo algunas estrellas fulgurantes, como María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, alguien que el sistema político y mediático ya lo consideraba presidente. Ya lo consideraba, ¿se acuerdan? En algún momento, ¿no? Estaba cantado. Estaba cantado, Sí. casi la jugada era, Sí. ya casi se levantaba a la mañana y se probaba la banda, ¿no? A ver Claro. cómo le quedaba, Claro, ¿no? como- Ya estaba ensayando. Como Santoro, sí, estaba ya ganada la elección. ¿Cómo Santoro? ¿Qué Santoro? No, se me ocurrió un ejemplo. Leandro está muy ¿Qué será de la vida, no? ¿Qué será de la vida de Leandro Hola, Santoro? perdido. Hola, perdido. ¿En qué andará Leandro Santoro, no? Sí. Está como Palito Ortega, viste que el tema que tenía Ramón Sí. Bautista Ortega, que no se logró ¿A quién adaptar. votará ahora, no, Santoro? ¿Eh? Porque los amigos armaron una lista. Ortega, El amigo o Puyaro armó una Palito. lista. Pero El que amigo es- Puyaro armó una lista. Debe estar complicado para votar en... No, y además, no solo eso, el amigo Puyaro armó una lista Sí. y después él tenía como referencia al cordobesismo. Por eso. Y el líder del cordobesismo es Schiaretti, que armó la Liga de los gobernadores. Y los radicales que aparecen ahí es también. el mileísmo amistoso. Mirá si están los radicales ¿Eh? ahí también. No quiero ser Santoro. No Bueno, quiero. quizás Santoro vuelva a su punto de partida, ¿no? Que haber sido radical, furiosamente opositor al proceso kirchnerista, ¿no? En algún momento no era ese su primera aparición pública, no fue así, o me equivoco, mi memoria falla. No falla. Muy bien, bueno, falla. vamos Por a eso y retomar. porque era hincha de San Lorenzo. Era hincha de San Lorenzo. Eso Creo debe que seguir sostiene. siendo, eso debe seguir siendo. Hay que preguntarle a Juan a ver si lo ve en la cancha. Sí, pero Ramón Bautista Ortega, Palito Sí. Ortega tenía ese tema, que muchos en la política le decían, mira Ramón, esto no es como que sacás un disco, hace 3 meses de gira y después te vas a tu Claro. casa. ¿Entendés? Tenés que Porque Ramón tenía un poco esa dinámica. Yo que tengo cuentan. fe, claro. Y claramente, el tipo sacaba un disco, una película, iba a los canales de televisión y después promocionaba un poco. después iba a Miami. No, claramente. Bueno, yo la información que tengo algún indicio muy leve por ahora, más la información pública y otra más, de que Grabois está pensando en presentarse. Estamos a martes, faltan 48 horas de febriles negociaciones, pero que Grabois estaría pensando seriamente en ir por afuera. Bueno, yo en ir por consulté afuera. y me dicen que no está cerrado, por lo No. tanto, lo que me dicen es que tampoco está dentro, ¿no? Si Claro. no está cerrado es porque la Están chance negociando, existe. muchachos. Están negociando, ¿no? Bueno. Y usan estas versiones para negociar. Bueno, es un poco la especulación que se hace, ¿no? Y después, como dijimos más temprano a la mañana, un cierre también de la Libertad Avanza con lo que era el PRO, el radicalismo, en Mendoza y en Entre Ríos, donde van a ir con el color violeta, ¿no? Que es el color que identifica al partido del presidente. Bueno, tenemos acá un sorteo. Sí. Siempre sortea entradas para ir al teatro, para este Bien. jueves. A las 20 horas te invitamos a sumergirte en un viaje poético y oscuro con El sueño del bosque, una obra conmovedora protagonizada por Lourdes Invierno. La dramaturga Lourdes Invierno y Javier Rodríguez Cano, director y puesta en escena Javier Rodríguez Cano. La cita es en el Camarín de las Musas, un lugar hermoso. No sé si fueron alguna Muy vez. lindo. Muy lindo. Sí. Ahí en Mario Bravo 960. Podés ganarte 2 pares de entradas para ir a ver esta obra de teatro, que es de la mujer de un gran amigo mío, Marcelo Wengroski, el polaco Wengroski, gran músico, gran guitarrista, gran instrumentista y gran defensor de jugando al fútbol. Mirá. El polaco Buen dato. Raspa. Raspa. No, Galera y bastón. No, Galera. Juega con Galera. Entra a la cancha, si tiene que raspar, raspa, ¿no? Claro. Claramente. Podés ganarte 2 pares de entradas mandando bosque, la palabra bosque, al WhatsApp de la radio. 11 3200 0530, junto a tu nombre, tu apellido. Lo único que te pido les pido por favor, son 2 pares de entradas. Si van a pedir las entradas, vayan, porque es lo que corresponde por otro oyente o otra oyente que tiene voluntad de ir, quizás llega tarde. O sea, si tienen tiempo, este jueves a las 20 horas, vayan a ver esta obra. Obviamente, están los de las entradas, después también pueden ir a ver la obra. 11 3200 0530. Entonces tienen que poner la palabra bosque junto al nombre, apellido y DNI completo. Y la producción se va a poner en contacto con ustedes para coordinar la entrega de las entradas. 10 y 45 minutos. Vamos a escuchar, si les parece bien, es el audio número 12, Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Otro dato que me enteré, casualmente del cierre, una de las condiciones que pone La Libertad Avanza, Javier Milei, Karina Milei, es que no aparezca Jorge Macri en la campaña, que no aparezca en las fotos, La que humillación no aparezca en los actos, que no aparezca en la campaña Jorge Macri, directamente. Y también le pusieron... Escondelo y sacalo en un par de meses. ¿Eh? Claro. Escondelo y sacalo en un par de meses. Algo parecido a lo que hicieron con Cristina en la campaña de Capital Federal del Ni peronismo, un ¿no? afiche con Lo Cristina, dejaste chicos. ¿Eh? Ningún Lo dijiste o lo afiche. pensaste. Lo dije y lo pensé. Con tan buenos resultados. Con tan buenos resultados. Escuchemos a Jorge Macri, hablando del tema de los residuos, del tema de la basura, algo que nosotros venimos percibiendo acá, todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, Un horror. o deambulamos con la ciudad de Buenos Aires, deambulamos en la ciudad de Buenos Aires, lo que está sucediendo con el tema de los contenedores y la cantidad de personas, hombres, mujeres, familias, ¿no? Que están de alguna manera metiéndose arriba, ¿viste? Hasta como que se sumergen, ¿no? Hay una imagen, Sí, yo sí. tengo muchas Sí, imágenes. la imagen es ver a alguien colgado de Sumergido esos tachos enormes. Sí. Exactamente. Vamos a escucharlo a Jorge Macri. Contra la pared. ¿De dónde sos? De Fiorito. ¿Y qué estás haciendo acá? Revolviendo basura. En la ciudad no se puede hacer más esto. ¿En Fiorito también lo haces a esto? No. Vas a agarrar y vas a juntar la basura y la vas a poner de vuelta donde estaba. ¿De dónde sos vos también, muchacho? De Fiorito. Así que van a agarrar las cosas, las van a poner y se van a retirar del lugar. Ponen todo y que quede todo limpio. El cartón, todo. La vereda tiene que quedar completamente limpia. Bueno, esto es un audio, un posteo, un video de... Esto es parte de un posteo que hizo justamente Jorge Macri en el día de ayer, anunciando que el gobierno de la ciudad va a sancionar a quienes revuelvan los contenedores y ensucien la vía pública, con diferentes formas de castigo, que pueden ser desde 15 días de trabajo de utilidad pública o multas que pueden ir hasta los casi 900.000 pesos. ¿Escucharon? Sí. Es lo que había 900.000 propuesto pesos. Ramiro Marra, 900.000 ¿no? pesos. Es lo que había Sí. propuesto Ramiro Marra. Fiorito, que si estuviera el Diego, ¿qué diría, no? Bueno, también esto, ¿no? Evidentemente hay un guión para la policía, o sea, quienes sean estos agentes. Algo muy parecido a lo Mar que del viene Plata. aplicando Guillermo Montenegro. Sí, Mar casi del igual Plata. te diría. ¿No? Con el Sí. antecedente de Guillermo Montenegro, vos lo conocés bien, ¿no? Salió, es juez Fue federal, juez federal. nombrado en el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Sí. Cuando nombraron a Rafecas, a Montenegro y a Ercolini, si no me equivoco. Sí, Y exactamente, alguno fue que esa otro más, tanda, sí. ¿no? Y creo que a uno más, ¿no? El que terminó de juez de la corte en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me parece. Sergio Torres. Sergio Torres, me parece que nombraron, me Exactamente, qué parece buena que en memoria esa que tanda, tenés. me parece que en esa tanda, ¿no? Sí, o sea, hubo dos tandas. Y en pero algún fue el mismo momento, gobierno. dentro de lo que era el macrismo, Montenegro fungía de moderado, Sí. del ala moderada. De hecho, en la interna entre Michetti y Larreta, aquella vieja interna, Montenegro juega con Gabriela. Y ahora se transformó en una especie de falta el escuadrón de la muerte. Bueno, me parece que esto tiene que ver también con el acercamiento a los libertarios, y justamente lo que está pasando en la ciudad es eso. A Jorge Macri, vos decís, lo están sacando, tratan de que no aparezca, pero justamente La información que tengo es que fue una condición que no aparezca en los carteles, en las fotos, y que casi que no dé entrevistas sobre el tema de la campaña. Bueno, pero viste que con este tema, él no es la primera vez que él aparece con este mensaje de la ciudad limpia, de querer sacar a la gente en situación de calle, que no es, o sea, no es otra cosa que eso, ¿no? Dos cosas. Había empezado su gestión con imágenes de cómo se limpiaba de gente una esquina, mandando de a 8 o 10 policías, y aparte te mostraban los videos de cómo la policía sacaba a la gente en situación Jorge de Macri. calle. Jorge Macri. El antes y el después mostraba. El antes y el después, ¿te acordás ¿Puedo lo decir que un era? detalle no menor? Sí. ¿Puedo decir un Sí. detalle no menor? Vivía Francisco. Hay cosas que ahora se permiten algunos porque Francisco no está al teléfono. Bueno, lo que pasó en ese momento, tuvo que calmarse con esa cuestión Jorge Macri, porque la verdad es que fue muy, muy cuestionado, era una cosa espantosa esa campaña, pero fíjate vos que vuelve en este momento, con esta cuestión de la basura, que me parece que también viene, hablando de Rodríguez Larreta, viene de la mano del éxito de la campaña del olor a pis, ¿no? El éxito. Hay ¿no? una cuestión que todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, yo vivo frente a una plaza,
hay una cuestión con los residuos, la limpieza y demás, que fue pero ese es un que viene agudizándose, que viene agudizándose de como mínimo el año 23 y que ahora está muy muy claro. Yo, por ejemplo, vivo frente a una plaza donde hay una feria. Los fines de semana, antes en la feria había baños químicos. Entonces las personas que naturalmente tenían ganas de ir al baño, iban al baño químico. Ahora no hay más baño químico. Y lo que están son los bares de la zona, que naturalmente los bares de la zona quizás están llenos los fines de semana y demás, quizás no sé lo que pasa en los bares de la zona. Estoy especulando. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Van a los containers, se esconden detrás del container y orinan. Es así, pasa eso. Bueno, pero lo que digo es, evidentemente, hay una estoy decisión opinando, de dónde poner el presupuesto, sí. ¿no? Y hay una situación social, porque acá repasamos eso. hace poquito el crecimiento de la gente en situación de calle. 12.000 personas y se duermen en la cuadruplicó, calle. se cuadruplicó. Sí. Hay No 12.000 estoy planteando lo que estoy planteando es que el problema de los residuos y de la suciedad en la ciudad existe. Sí. Obviamente la mirada que tiene el PRO es una mirada absolutamente punitivista, cuando en vez de tratar la raíz del problema, que es el ejército de desocupados que deambulan por la ciudad. Primero la raíz del problema, ¿no? Sí, el ejército de desocupados, el problema de la vivienda, pero por otro lado, el problema de la basura es de ellos también. O sea, resolvelo vos el problema de la basura. En vez de hacer que esta era un campaña tema que estaba resuelto, recordemos que estaba bueno, resuelto. por eso vos porque bien lo estás trayendo. Esto es simplemente una especie de campaña de humillación para pero es hablarle... impresionante cómo se pueden decir cosas que antes no se podían decir. Sí, eso tenés razón. O sea, cómo está habilitado el discurso punitivista, el discurso clasista. La línea se corrió. En un punto racista también. Sí, es racista, Sí, ¿no? absolutamente racista. ¿Viste lo que escribió Laura Alonso ayer? Decía, celebrando esta decisión en su cuenta de X, hasta 900.000 de multa si te gusta hurgar en la basura en la ciudad. Sí, leíste bien, la orden es clara. Quien saque bolsas de los contenedores y deje todo tirado, limpian el acto o lo paga caro. Esta es la misma Laura Alonso que en un momento era como media socialdemócrata, que estaba en la fundación, ¿no? Me parece que había una fundación, ¿no? Ese ONG que fue... Sí, ahí apareció. ¿No? Creo Ella que estaba en Poder Ciudadano. Bueno, ese Sí. ONGismo Sí, tal cual. Esperá que el mensaje mercachifle. sigue. El mensaje sigue y tiene que ver con otra cosa que está pasando ahora. Dice, se terminó la impunidad para los recicladores. Y pone recicladores entre comillas. El que ensucia, limpia o paga. Esto es tremendo. A ver, los recicladores pareciera... Yo cuando escucho la palabra reciclador, Irina, escucho a alguien que está organizado de alguna manera. Bueno, por eso te Interpreto digo, que ¿qué hizo Laura Alonso en ese mensaje? Mezcla todo. Y además incluye un tema que justamente está trayendo una protesta en el día de hoy, que es un poco otra cara de esta situación. Hay una denuncia justamente contra Jorge Macri porque está desmantelando el sistema de lo que se llama reciclado con inclusión social. Hay gente que vive de esto. Sí. De hecho, le quitó el transporte. El transporte. ¿no? Ese es un trabajo que Nobleza Obliga, podemos decir, un gran trabajo que ha hecho Juan Grabois, territorial. Bueno. ¿no? Hay que reconocérselo, ¿no? Sí. Que podemos decir que... Bueno, pero además es la parte experiencia de Natalia Saracho como la primera diputada cartonera que llega al Congreso, también exacto. Toda una imagen de cómo ha logrado trascender desde la calle hasta la cuestión legislativa. Pero es parte, además, digo, de lo que te permite tener la ciudad limpia, además de todo, el trabajo de los recicladores. Es como una cara de ese laburo, ¿no? Bueno, no tienen la mejor idea. Montenegro me aclaran acá que cuando fue ministro de Macri como jefe de gobierno fue el que estuvo a cargo de la represión en el Borda. Sí. Y me dice, acá me mandan, tengo la conciencia tranquila con respecto al tema. ¿Se acuerdan lo que fue la represión en el Borda? Macri diciendo, Caramba, paren muchachos. Me acuerdo lo que fue eso, fue una batalla, o sea... Hubo muerto, ¿no? No, muerto no. Ah, ese es el Parque Interamericano. ¿Qué más tenemos, Irina? Bueno, y por otro lado, ahora mismo están desalojando en un tremendo operativo de la policía porteña justamente un centro de reciclado y acopio en Villa del Parque, que se llama, lo conocen como la lechería, dejando más de 100 trabajadores y trabajadoras cartoneros sin fuente de ingreso. Digo porque es como otra cara de este hostigamiento, ¿no? Y de esto que te venden como... vamos a limpiar la ciudad sin atender el problema de fondo y además eliminando lo que es una
una fuente de trabajo, ¿no? Y una ofensiva totalmente estigmatizante contra la gente que vive en la calle y contra los que laburan justamente de recolectar la basura que se puede reciclar. Gracias, querida Irina Hauser. 10:56 minutos, estamos aquí, estamos hasta el mediodía, pero tengo que decirles a todos ustedes que recuerden que ECAS abrió uno de los mejores abastos, conocelo y chequear todas sus ofertas, el abasto de La Matanza. Esto queda en San Justo, en Monseñor Bufano al 2200. San Justo, que me dijeron que a esa altura Monseñor Bufano se llama Diego Armando Maradona. Mira Monseñor. Yo no sé por qué no tenemos una avenida que se llame Diego Armando Maradona. En Buenos La Aires. 9 de julio, por ejemplo. ¿En serio? O por lo menos un tramo de una avenida que se llame Diego Armando Porque Maradona. gobierna Una el PRO. autopista. Está la autopista Elía, la autopista Perón, la autopista Balbín, ¿no? Autopistas, un montón. Sí. ¿Por qué no hay una autopista que se llame Diego Armando Maradona? Porque Milei lo odia, Maradona. Milei lo odia. Está bien, Maradona. bueno, no lo puede decir, no lo decidiría Milei igual. No, Lo puede decir el gobierno de la ciudad o la provincia y demás. Bueno, tiene hoy, mañana, porque un momento donde está entrando tomate de afuera y en el norte se tira, porque no se vende, se viene el tomatazo. Hoy, mañana, tomate perita, 650 pesos el kilo. No, Está muy bien. muy barato. A propósito, no sé si es... vamos a meter un breaking news. Metemos breaking news. Breaking news blue. Trascendió una imagen ayer en redes sociales. No sé si la llegaron a ver. La Una vi. imagen impactante. Mirá. Sí. La doctora Valentina Castro haciendo un pastel de papa. Es la... No, tremendo pastel de papa. Chicos, Pará, estaba cortando el pastel de papa. No No sabíamos quién lo había hice, confeccionado. No, el posteo era de Poli Sabatés, que es una Poli gran Sabatés, periodista que le no está, mandamos un como abrazo toda periodista, grande. no está habilitada para mentir, No. y que decía que era Objetiva, en una reunión social había hecho el pastel de papas. ¿Qué tal salió el pastel de papas? muy bien, excelente. Fue mi primera experiencia haciendo Tu primer pastel de de papa, así que me sentí realizada como mujer, como persona. ¿La estoy muy receta te la orgullosa. pasó? Mi madre, Tu por madre. chat de WhatsApp, yo le iba preguntando, mamá, papa, carne, papa, ¿cómo es el orden? ¿Y se cómo pone? fue el orden? Sí, efectivamente. ¿Le pusiste queso fresco? ¿Hiciste alguna Le cosa puse- heterodoxa? No. Le puse queso rallado, me Queso dijo mi rallado. mamá, a la mezcla del puré y Muy después bien. por arriba también. ¿Te puedo preguntar cuál es el corte de carne que te dijo tu mamá? Sí. Porque sé que lo debes tener en el WhatsApp, por Me favor. dijo algo de... Bueno. Sí, bueno, Bueno. no sabemos. Pero espera, lo importante... Sí, a ver, lo es importante. que yo tengo una lógica en la cual con mi grupo de amigas, en la cual participan periodistas, Jimena Fuertes, Poli Sabatés... Te mandamos un saludo. Una ¿Qué lógica más? tienen. Una lógica. Una lógica. Que nos juntamos a cenar sí o sí un día a la semana y vamos rotando de locación. De locación. Yo Cada hago lo mismo una los tiene que jueves. poner su casa. Es una unidad básica que se llama Roberto Galán. la Exactamente. nuestra. Acá es más democrático. El día domingo se somete a la votación en el grupo y se dice qué día pueden más Muy bien. personas. Ayer me tocaba a mí, entonces hice un pastel de papa, comimos uno, pero me hice uno de backup, que De ahora backup. lo tengo en el freezer de mi casa. Entonces yo ya sé que está ahí. Son como las reservas, los dólares en el Banco Central. Claro, yo ya sí, sí, sé sí. que ¿Cuánto está tiempo ahí. te llevó? Son tus latas de atún de marra. Exactamente. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerla? Y una horita se resolvió dos ¿Nada pasteles más? de papa. Sí. Aparte la Me tenés que conversación. traer uno para acá, por una Por favor, hora. dame la data que te pedí, dice, cuál es el De la corte de carne. carne. Sí, Y sí, la fuiste sí. a buscar vos la carne, le pediste al Fui carnicero a que te comprar daba. todo, fui a comprar todo. Las papas son de Ecas. ¿Eh? Las papas de Ecas. La chicos. papa de Ecas, casualmente. Hay Ecas- quienes le ponen azúcar arriba también al No he pastel de llegado a ese papa. nivel, Es pero verdad. puedo Sí, incorporarlo. Estás queda tirando- muy y algunos bueno. le ponen pasa de uva, ¿no? Sí. El de Ahora, Tanín, el de Tanín tenía azúcar no. azúcar y No. tenía pasas. Bueno, estamos hablando del que hizo Rogelio Paraguirre. Estoy Sí. para ir a probar el, No, pastel de papa. el tuyo debe ser muy bueno, No, seguramente. pero Rogelio debe estar en otras ligas. Rogelio está en la Champions League de los pasteles de papa porque usa la carne, usa carne desmechada. No usa Ya carne está en molida, otro nivel, no usa Rogelio. carne picada, Claro. sino que carne desmechada. Bueno, todos estos productos para el pastel de papa los puedes conseguir obviamente en Ecas, el abasto de Villa Crespo, el de Almagro, el de Monte Grande y el de La Matanza. Además le quiero decir a todos ustedes que pueden estudiar idiomas para toda la vida en el CUI. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y japonés. Cursos de 2, 3, 4 meses por Zoom o presenciales. En la sede del Centro de Agronomía, Belgrano y Caballito. Inscribite hasta el 20 de agosto en cuy.edu.ar o llamando al 11 53 53 3000 certificados y diplomas UBA. A ver quién fue al CUI. A ver. Je pense que l'équipe
ce moment difficile. Le diagnostic. Medio bravo, ¿no? Sampalovi, ¿no? Siempre venía un... es un Sampalovi. Este merece ser técnico de Boca también. Sampalovi. Bueno, Nani Cocina Armenia. Está abierto hoy martes por la noche. La pasamos bien cuando fuimos, ¿no, Irina? Espectacular. Tenemos que volver, Antes de fin de año volvemos a Nani Cocina Armenia. Falta mucho para fin de año. Bueno, antes de fin de año puede ser la semana que viene. Bueno, restaurante Cocina Armenia tradicional, elaboración artesanal. Vayan de nuestra parte, van a ser muy bien tratados. Se come rico. Ideal para ir en pareja, para mí. Grupo de amigos, además, quedás muy bien. Viste que a veces no saben a qué lugar ir y vos querés ir con una novedad. Quedás bárbaro con amigos, Nani. amigas, quedás muy, pero muy bien. Y podés hacer festejo, reunión de grupos de trabajo, cumpleaños. El Cucho Zayat, por ejemplo, que no le gusta que le digan Cucho, Alfredo Zayat, le mando un abrazo muy grande. Festejó su cumpleaños en Nani Cocina Armenia. Muy, pero muy rico. Elaboración artesanal. Vayan de nuestra parte, Gurruchaga, esquina Jufre. Vamos a hacer una pequeña tanda. Cuando volvamos, el profesor Sergio Daniel Vinieski estará con Historia comparada, primer gobierno de Menem, actual gobierno de Javier Milei. Diferencias y parecidos. Bien. Y además lo tenemos al compañero Jorge Autopercibido Enzo Duarte con... Dani, hay una serie de despidos en la industria ceramista. Ahora te repaso algunas cuestiones sobre el sector. Era una buena. Y antes de ir a la tanda... ¿Querés desconectarte y vivir una experiencia única en plena naturaleza? No quiero ninguna otra cosa. Próximamente se va ahí Rulo de la Torre. Tenés que avisar, porque la gente lo quiere conocer a Rulo. Yo cuando salgo a la calle con Rulo, la gente lo quiere mucho. Para mí Rulo tiene que entrar a Tandil en el autobomba mi amigo Rulo. El Rulo móvil. De los bomberos. Tenemos que hacer el Rulo móvil, lo cerramos de candidato 2027. Sí, lo estamos tratando de meter de candidato hace tiempo. Postanatural.com.ar, en lo alto de la Sierra de Tandil. Tiene unas vistas impresionantes y el mejor confort. Ustedes estuvieron ahí, la pasaron muy bien. ¿Fueron a la Part o fueron al hotel? Yo fui a la Part. A la Part. Yo fui al hotel. Y fueron al hotel, ¿no? Puedes ir a la Part, es un poquito... más privacidad, más comodidad, estás como en una casita solo. Y mi después mamá vas se al hacía hotel. el mate ahí, viste, le gusta tener la cocinita. Es lindo. El día arranca cuando te preparas el equipo de mate, ¿no? Claramente. Viví la elegancia y el servicio exclusivo de su hotel. Tiene un spa muy lindo, tiene un circuito de aguas, frío, caliente, te puedes poner. Masajes, piletas. Divertite, tiene cancha de tenis, profesor. Sí, voy. Está re buena la cancha de tenis. ¿Cómo está? Ahí, ahí entrenó, esto fuera de broma, Ahí entrenó Juan Martín del Potro. Esto es en serio, Esto es en serio. Pico Mónaco, ¿no? Probablemente, también, no lo sé. Pero del Potro sí. Del Potro torre sí que también. se entrenó ahí. Se entrenó ahí Juan Martín del Potro, probablemente uno de los tenistas más importantes de la historia argentina, ¿no? El único que pudo ganar la... Flushing Meadows, tuvo el... No, ganó la Davis, además. Sí, El más grande de todos fue Guillermo Vila, ¿no? Está claramente, ¿no? Tenis, fútbol y gimnasio. ¿Cómo anda el tenis del profesor? Anda muy bien, porque aparte estoy tomando clases. Estás tomando clases. ¿Con un profesor o una profesora? Un profesor. Y bueno, por supuesto, deleitarte con la mejor gastronomía en su restaurante y bodega. Vas a la bodega. Yo los espero en la bodega, Ok, seleccionando un Pinot Noir. Para disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Postanatural.com.ar. Vayan de nuestra parte, que van a ser muy bien atendidos. Vamos a una pequeña tanda. Ya volvemos. 11:30. Alguien que fuera candidato a presidente va a venir acá a conversar no es con Bilardo, nosotros. no es Massa, no es No es Scioli. Bilardo, no es Massa, no es Scioli. Alberto No Fernández. es Alberto. ¿Y ganó las elecciones? No recuerdo exactamente, creo que no ganó. Es un oyente del programa, manda muchos mensajes. ¿En por serio? escuchar el programa. Sí, crítico, hipercrítico. Y me imagino que decimos muchas cosas que no está de acuerdo. Exactamente. Que las diga hoy. Y además... Ahora, si me va a pegar, avísame que me voy antes. No. Escucha el programa. Esto es una cosa que le trajimos para él, le va a gustar, claramente. La yerba mate compañera. Y dice, invitame al programa, pero vos no te animás, por eso no te dejan. Me dijo algo peor. Me mojó la oreja. Sí. Lo mismo que me hacía Guillermo Moreno, cada vez que hablaba por teléfono. Bueno, pasa que ya sé que no te tiene dejan, algo, ¿no? ya sé que no te dejan Tiene no algo, te ¿no? dejan Sí, ¿sabes que estaba entrevistarme. pensando Hay lo algo mismo? ahí. Hay un... De hecho, vamos... sí, un aire. Un hilo rojo. Hay un hilo rojo que los conecta. Bueno, ya volvemos. Me encanta hablar de proyectos, de esos que se Siempre soy, con Daniel Tonietti. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM 530.
En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 20 de agosto en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. En Avellaneda no paramos. Tenemos más de 300 obras en ejecución. Construimos y ampliamos escuelas, clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales. Creemos en un Estado presente que le brinde un futuro mejor a su comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Quién controla lo que vemos, leemos y pensamos? Este viernes 8 de agosto a las 18 horas te invitamos a la jornada de charla y debate. El proceso de concentración de medios, redes y plataformas digitales en Argentina y la región. 2 paneles para pensar el presente y el futuro de la información. A las 18 horas, nuevo proceso de concentración en Argentina, medios, redes, plataformas, inteligencia artificial y las regulaciones necesarias. Con Guillermo Ruz, Cintia García y Martín Becerra. Modera María Quintero. A las 20 horas, las nuevas regulaciones en la era digital a nivel regional. Con Irene León, de Ecuador. Natalia Benavides, de Brasil. Fernando Sánchez Mejorado, de México. Y Fernanda Ruiz. Modera Diego Beciunas. Modalidad presencial. Mateu 130, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participa, escucha, preguntá. Porque la concentración de medios es también una disputa por la democracia. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Me gusta la gente que cuando saluda 11 y
50 minutos, estamos aquí hasta el mediodía. Es momento de la columna del profesor, del licenciado Sergio Daniel Pinieri. Ahí va, con la musiquita y todo. Menemismo en los 90, parecidos y diferencia con este gobierno. A ver. De entrada, el gobierno se quiso mirar un poco en el espejo de Carlos Menem, sobre todo, obviamente con la intención económica. Pusieron el busto ahí, en el Salón de los Pusieron el busto. El primer 8 de marzo que pasó el gobierno, sacaron a todas las mujeres del Salón de las Mujeres, pusieron próceres, y entre los próceres estaba Carlos Saúl Menem. Milei siempre dijo, muchas veces dijo, después se enojó, pero dijo que Domingo Felipe Cavallo había sido el mejor ministro de Economía de la historia. Han llevado una política exterior completamente subordinada a Estados Unidos, igual que en un momento hizo Carlos Menem. Recordemos el embajador Lamelas, a Laura Richardson, a los ministros de Estados Unidos que vienen de visita, a la alineación con Israel, la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera. Una predominancia del discurso liberal en prácticamente todos los discursos del presidente, obviamente, y de los análisis económicos centrados en los intereses del mercado más que en los intereses de los sujetos populares. Una intención privatizadora con fuerte ataque a lo estatal. AISA, que ha sido anunciada que va a ser privatizada, es solo un ejemplo de todo lo que se intenta privatizar a partir de octubre. Una estética del presidente saliendo con algunas vedettes, con gente muy conocida del ambiente, tratando de emular en cierta forma lo que había sido. No comparemos tampoco, ¿no? En algunos casos porque la Menem misma vez salía, lo cual es su vida privada y no se enteraba nadie. Y de muchos se enteraba. Bueno, pero trascendía por canales informales. En este caso, él es un acto público. Exactamente. Claro. Pero porque lo está copiando. Claramente está copiando esa. Fátima Flores, ¿no? Exacto. Yuyito González. Otros le dicen Amaya y hoy le digo Yoyito. Es obvio, es insuperable. Ahí tenemos incluso a los Menem, propiamente a los Menem, armando las listas en gran parte del territorio nacional. Guillermo Franco también, que en ese momento estaba con Cavallo, ¿no? Del Partido Acción por la República, ¿no? Exactamente. Bueno, el caso de Scioli. El caso de incorporar gente conocida, gente poco conocida y que no viene de la política a las listas partidarias. Recordemos que Menem lo puso a Scioli, hoy citaste a Palito Ortega. A Ramón Bautista Ortega. Y otros casos que también. Reutemann, ¿no? Reutemann, exacto, y muy exitosa esa política, ¿no? Estamos hablando de gente que fue gobernadora. Una lógica del equilibrio fiscal con acento en el ajuste, no con el acento a cobrar más impuestos a lo que más tiene. Yo me permitís una observación, un matiz con lo que está diciendo, profesor. Por supuesto, igual estoy hablando de las coincidencias, ahora van a venir pero yo no sé si no sé si había equilibrio fiscal en la época de Menem. No, hubo solamente 2 años, claro. Pero yo digo, el discurso de Domingo Felipe Cavallo era ese, sí. Era propiamente ese y más atacaba pero fue solventado el déficit básicamente. Entre otras cosas, no. Primero con la venta, el gran proceso de privatizaciones de la época argentina. Esa es la gran diferencia, de que tenían el flujo de los dólares líquidos gracias a las empresas y lo que valían las empresas privatizadas, que no es lo mismo que valen hoy también. No, además eran la cantidad de empresas privatizadas que había. Sí, y entonces la combinación del plan Brady más todas las empresas a privatizar es lo que le garantizó de alguna manera y la velocidad del ajuste y la profundidad del ajuste, ¿no? Sí, igual estoy diciendo las cosas que coincidieron, ¿no? Porque ahora vienen las diferencias y de hecho durante el gobierno de Menem, que a sus opositores no los atacaba ni remotamente de la manera que ataca Milei. A lo sumo Menem te podía decir, te quedaste en el 45 o vos hablás con un discurso y ya se cayó el muro de Berlín, pero no tenía este nivel de agresión que tiene el gobierno actual. Pero de lo que sí podemos decir que durante el primer gobierno de Menem, la inflación, ustedes miren lo que fue realmente esta baja de inflación. La inflación de 1989 fue 3.200%, 3.200%. La de 1990 fue 1.300%, ahí ya la bajó a menos de la mitad. En 1991 ya la inflación era del 84%, en 1992 del 17%, en 1993 del 7%, y estamos llegando a las elecciones del 95 con 3,2%. Ahí sí tenemos realmente una cosa increíble, pasó del 3.000% al 3% la inflación. Se desplomó, tanto es así que en la elección del año 91 arrasa Menem.
y en la elección del año 93 arrasa Menem, dos elecciones consecutivas, y la potencia electoral del menemismo era tal que logró imponer una reforma constitucional. Sí. Imagínate. Exactamente. El radicalismo, que lo quiso impedir al principio, se dio cuenta que no lo iba a poder impedir, y por lo tanto lo que trató de hacer es aliarse y meter algunas cosas, como el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, varias cosas. El ACABA, Sí, etcétera, etcétera. Sí, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura, el tercer senador, todas cosas que humildemente no Fuimos han para funcionado atrás, muy fuimos bien. para atrás. Menem consigue entonces llegar al año 1995, el año de su reelección, con el 49,9% de los votos, sacándole 20 puntos de distancia a José Octavio Bordón, que sacó 29% de los votos, y la UCR en sí misma desplomada completamente. Ahora, un dato importante para entender todo esto es qué pasó con el salario real, porque lo que ocurrió con la Argentina es que se partió al medio socialmente. Fue muy Es un dato importante, Presten atención a este dato que va a dar el profesor. Si se considera que el salario de 1970 es 100, hagamos esa abstracción, 1970 es 100, en 1989, cuando asumió Menem, el salario estaba en 64. Venía cayendo muchísimo, y cuando llegamos a 1994, el salario estaba en 90. Es una suba del 30% en los que tenían un salario, ¿no? Exactamente. Esto es lo que pasa, esto es importante lo que estás dando. Los que estaban adentro y no la niñata contra el vidrio habían tenido una recuperación extraordinaria en términos reales de sus ingresos. Exacto. Se iban con un mango. Porque se iban con algún retiro voluntario, con alguna indemnización, se iban con un mango. Y los que quedaban en la lona, quedaban en la lona. Sí. No había UH, no había tarjeta alimentaria, que sostenga. No había cobertura previsional. Sí. Pero esos primeros años, los que se iban de las privatizaciones, se llevaban un mango que les daba 2 o 3 años. Por eso crece fuerte el cuentaprovismo, algo que también está sucediendo ahora. Lo que estaba de moda era comprar un taxi, un remis, ¿no? Un auto para hacerlo remis. Ahora, o kioscos, es verdad. Ahora, lo que también hay que decir es que dentro de ese subidón del 30% salarial, por ejemplo, los empleados estatales no participaron de esa bonanza, pero el sector privado sí. Para los medios de comunicación fue una época dorada de los medios de comunicación. Y ese subidón, ese punto de 90 en 1994, a partir de ahí empiezan 10 años consecutivos de caída salarial. 10 años consecutivos de caída salarial. Recién en el 2004, ya con el gobierno de Néstor Kirchner, empieza de nuevo una subida. Pero hay que decir qué pasó con la ocupación, porque en el año 1989, a pesar de la enorme crisis, de la hiperinflación, etcétera, etcétera, la desocupación estaba en 8,1. Y cuando Menem tiene la reelección en el año 1995, había llegado a 17,6. Era un récord histórico en la República Argentina, no había históricamente desocupación. Ahí está, digamos, la pata floja, pero electoralmente le rendía, y le rendía muchísimo, porque incluso dentro de los ocupados había mucha gente que lo votaba. Obviamente en el 95 también pasó un contexto internacional un poco complicado, estaba lo que se llamaba el efecto tequila, por una crisis Una crisis de deuda en México, ¿no? Una crisis de deuda en México, pero el otro dato a tener muy en cuenta, el efecto caipirinha en el 97, ¿no? El efecto vodka, de la crisis de Rusia, ¿no? Exactamente. Creo que era vodka, tequila, caipirinha en ese orden, si no me equivoco. Son todas crisis de deuda de países emergentes, ¿no? Y todas bebidas alcohólicas. Sí. Ahora, con Carlos Menem, cuando Carlos Menem asume, la deuda externa argentina era de 63.000 millones de dólares, y cuando llegamos a este momento, es de 123.000 millones. Duplica la deuda externa, a pesar de que al mismo tiempo se están privatizando grandes empresas del Estado, no son pequeñas privatizaciones. Había mucha resistencia que ahora por lo menos no se está manifestando con la fortaleza que se manifestó en aquel momento, ¿no? Estoy hablando de Plaza Winkle, estoy hablando de Tartagal, estoy hablando de Tierra del Fuego, para nombrarte 3 puntos que eran muy sensibles con respecto a la resistencia al plan del menemismo. Era una sociedad que todavía no estaba acostumbrada a la desocupación. Vinculada a YPF, al petróleo y a la privatización de YPF. Los cortes de ruta son YPF, son prácticamente Plaza Winkle, Tartagal. Sí. Pero tengamos en cuenta que en ese primer gobierno Menem llega a privatizar primero Entel, al toque, 1989, con María Julia Alzogaray. Y después la primera privatización que anuncia son los canales de televisión. Exacto. La primera que anuncia, no la que hace. Porque es Canal 11 y Canal 13, que fue para Clarín. Y después Canal 11 para Atlántida.
es cierto, para el litoral de Atlántida, y después vienen Aerolíneas Argentinas, los trenes, los peajes, SECVA, Obras Sanitarias de la Nación, Yacimientos Carboníferos Fiscales y SOMISA, y luego al toque, con el tipo trucho de por medio, privatizan Gas del Estado, y finalmente en el 92, YPF. Es muy arrollador ese comienzo de gobierno de Menem, porque gran parte de esas privatizaciones no van ese dinero directo al Estado, sino que van como bonos para poder pagar deuda externa. Exacto. Es un proceso doble, se sigue aumentando la deuda y al mismo tiempo se privatizan las empresas. Es lo que sostuvo un poco la convertibilidad, o sea, que dure hasta cuando duró con el flujo de dólares de las privatizadas. Exacto. Ahora, todo es deuda, primero privatizada, después deuda. Ahora, la pregunta, la moneda que está en el aire, me parece a mí humildemente, es ¿qué va a primar? ¿El recuerdo de la inflación y el alivio de que haya bajado, o el presente de desocupación, baja salarial, estancamiento de la producción? Me parece que ahí se va a jugar la elección de octubre, el recuerdo o el presente que se está viviendo. Igual pequeño detalle no menor, en aquel momento nadie se animaba a alterar lo que se llamaba la convertibilidad. No. Recordemos que la convertibilidad era una estabilidad monetaria, un pequeño detalle, tipo de cambio fijo, un peso, un dólar, un detalle que no deberíamos de soslayar, que era por ley. Por ley. Por ley. O sea, por ley, un peso, un dólar. No es que vamos a poner de acuerdo con que un dólar 1000 mangos y vamos a hacer todas las maniobras como para que eso suceda, claro, sino que era por ley. Y no había actores políticos relevantes. Hasta recién en el año 1999, el primero es Hugo Moyano, y en menor medida lo expresa el candidato Duhalde con Ramón de vice en el año 99, diciendo la convertibilidad ya fue, de alguna manera. Sí. Pero de la Rúa gana, de alguna manera, diciendo conmigo un peso, un dólar. Exacto. ¿Entendés? Y gana la elección. El candidato que decía, che, con esto chocamos, era el candidato que terminó perdiendo. Sí. Es más, Chacho Álvarez, que era la expresión progresista, ¿no? Del porteñismo progresista, había sido diputado y había votado en contra de la convertibilidad, y después iba a los canales de televisión diciendo que se había arrepentido de haber votado en contra de la convertibilidad. Sí. Esto para entender cómo valora la sociedad argentina la estabilidad monetaria y la inflación, en términos electorales. Sí. Porque esto es importante para entender. Estabilidad y a qué costo. Claro, pero hay dos datos que me gustaría rescatar de y todo la convertibilidad cae por su peso propio, no cae por una decisión política. Es más, muchos especulan, y ahora hay muchos historiadores en ese sentido, que si de la Rúa en el año 99 hubiese salido de la convertibilidad, no hubiese evitado la crisis que venía por delante. Sí, porque la única respuesta que tuvo es más ajuste, más ajuste, más ajuste. Pero no había actores económicos. Por ejemplo, el Grupo Clarín estaba endeudado en dólares. Entonces el Grupo Clarín era uno de los que sostenía públicamente el 1-1 cambiario. Sí, exacto. ¿Entendés? Porque la convertibilidad, la salida de la convertibilidad lo hubiese obligado a aumentar su deuda. Claro, lo que pasa es que el recuerdo que tenía la gente de la inflación era 3.200 de inflación, 1.300 de inflación. Me parece que el recuerdo de la inflación ahora es distinto, y encima los primeros años de Menem fueron de crecimiento salarial, cosa que ahora no estamos verificando. Son diferencias fuertes de cara a lo que está por venir. Muy bien, gracias querido profesor Sergio Daniel Vinieski. Ya está en la radio, en el interior de la radio, nuestro invitado en el día de hoy. Tenemos un regalo muy importante para vos, un regalo especial. Está hablando por teléfono. Tiene el llavero que tiene, ¿cuántas llaves tiene? Parece el llavero de Ritondo, boludo, de la casa de Ritondo. No, lo que es el llavero de Ritondo, ¿no? Bueno, ¿vamos a ir a una tanda? Sí, vamos. ¿Nos quedó algo más, Jorge, con vos? Sí. De España lo charlamos, no hay apuro. ¿Qué es? Hay una crisis importante en la actividad ceramista a propósito del conflicto que hay en la actividad. Con el invitado lo hacemos participar. En minutos después de la tanda, un oyente y un amigo de la casa, un amigo mío, Santiago Cuño, estará con nosotros conversando. En minutos, nada más, ya volvemos. Aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Siempre soy, con Daniel Tonietti. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Avellaneda no paramos. Tenemos más de 300 obras en ejecución. Construimos y ampliamos escuelas,
clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales. Creemos en un Estado presente que le brinde un futuro mejor a su comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 20 de agosto en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Andrea Recupero está en AM530. Vamos a recibir ahora a José Ignacio de Mendiguren, el vasco de Mendiguren, empresario textil, dirigente de la Unión Industrial Argentina, ex ministro de Producción de la Nación. Este modelo, jugado a la especulación financiera y al carry trade, destruye a la Argentina productiva, la que genera los dólares, la que genera el empleo. Ahora, esto nuevo, no, ya no vivimos. A las 18, la vuelta completa en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Las Madres de Plaza de Mayo te invitan a sus cursos de formación abiertos a toda la comunidad. Historia, comunicación, lutería, derecho, movimientos sociales y mucho más. Para descubrir nuevas pasiones e intereses, para construir conocimiento colectivo, anotate. Los primeros cursos arrancan en agosto y se renuevan mensualmente. Precios populares. Para más información, manda un correo a contactounidelasmadres@gmail.com o ingresa a www.madres.org. Las madres siguen resistiendo porque educar es combatir. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Muy buenos días a todos, estamos acá en un segmento para compartir. Vino un oyente, ¿no? Suele ser oyente del programa, manda muchos mensajes, generalmente marcando algún que otro disenso. ¿No elogia? No, también, no, escucha el programa, pero es un oyente crítico, ¿eh? Fue candidato a presidente, es un amigo de la casa además, Santiago Cuño. Santiago, primero, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias, ¿Bien? Tony, gracias a todos. No, al equipo. Está muy. ¿Te gusta el programa? ¿Lo escuchás? Sí. Lo escucho siempre. ¿Sí? Sí, cuando estás en el auto, te voy siguiendo. Cuando estás en el auto, ¿cómo es? Yo decía, a esta hora estoy recorriendo siempre. Y sí, me conecto con ustedes para mantenerme informado y aparte me gusta el criterio de opinión. Comparto o no comparta, me gusta el criterio de opinión. Lo que no me gusta son
Arranca con lo que te gusta. No, los programas donde el color está definido antes de escucharlo. O sea, saber lo que vas a escuchar. ¿Te sorprendemos cada tanto? Claro. ¿Sí? Sí, por supuesto. Acá creo que están representadas muchas opiniones, ¿no? Aparte tienen visión crítica de lo que ustedes mismos opinan, hacia adentro de su propia pertenencia, con lo cual no es común, digamos, que uno pueda escuchar a alguien decir, mira, yo pienso así, y criticar algo que por ahí está en el propio espacio ideológico o pertenencia. Por eso te digo que el matiz de colores que ustedes tiran... Te voy a decir algunos disensos que nosotros teníamos privado, voy a arreglar algunos. Me acuerdo vos, cuando nosotros decíamos, che, ojo con Milei, hace tiempo, vos me mandabas unos mensajes, alguno que otro audio, y demás me decía, dejen de darle manija a Milei, ustedes están hablando de Milei. Y yo un día te dije, escúchame, vos me criticás a mí, porque lo menciona Milei, pero el que le había dado un programa de televisión a Milei en tu canal... El primero que lo llevé fui yo. ¿Fuiste vos? Sí. Vos lo conocés a Milei en la precuela casi. 15 años, así que lo conozco, y cuando decido llevarlo a la televisión es para correr por derecha Macri. Lo que yo te decía es, no lo suban al ring de la política, porque atrás estaba Ornequian, Epstein, atrás había otra cosa. Entonces vos lo subís, en ¿Quién realidad... está atrás de Milei? A ver, contame. Ornequian es el fundador de este proyecto político. Eduardo Ornequian. Sí, es el que levantaba el teléfono y llamaba a Mañeto, a Vila, y le decía, ponémelo a este pibe. A Vila le llegó a pedir cosas estrafalarias, a las cuales se negó. Me gusta hablar con Santiago como es un off, ¿no? Sí. Un off abierto. Bien, entonces... Pero el viejo canjeó favores con los medios de comunicación para instalarlo, porque él tenía un proyecto ulterior que era, hoy va por el litio, por el plan nuclear, por el tema de Vaca Muerta, por el tema del Paraná. Que ¿no se autonomizó me de niego alguna a manera reconocer la palabra hidrovía. Sí, ¿no se autonomizó de alguna manera Milei de Ornequian? No. Milei, para que ustedes lo entiendan, es un muchacho con problemas psiquiátricos que debería estar tratándose y lejos de la vida social, y lamentablemente el fracaso nos llevó a este último episodio. Este es el epílogo de todo lo que se hizo mal, y acá termina, esto no sigue. El cansancio social expresado en la abstención electoral. Vengo de recorrer barrios muy humildes, donde no saben ni qué día se vota. No es que no van a votar, hay una decisión, no saben que se vota. No hay comunicación en la base social de qué está pasando. Entonces la gente, algunos toman decisión política, no voy a votar, me harté de todos, y otros no saben ni qué se vota. No saben qué fecha se vota, están lejos de nosotros porque necesitan morfar, no están atentos a ninguna circunstancia de las nuestras que parecen casi de soberbia intelectual de lo que tenemos para comer. Ahí abajo no saben que se vota y tampoco están preocupados por no saberlo porque están en la subsistencia. Y no estamos hablando de pequeños porcentajes, estamos hablando de un volumen importante. ¿Qué porcentaje crees que puede llegar a ir a votar? A mí, con los que hacen estudios de opinión pública, con encuestadores o con jefes territoriales, me dicen que puede llegar a votar la mitad del padrón en la elección de septiembre, y algunos incluso me dicen menos. Ayer, no sé si vieron, empezaron a circular los padrones y además le cambiaron las escuelas a todo el mundo. Sí. O sea que si no estás atento, vas a ir a la escuela donde votaste la última vez y no te vas a encontrar. Sí, yo, mira, lo que para veo, las elecciones de septiembre. Sí. Cambiaron el lugar de votación. Sí, dicen que te ponen más lejos en general. Sí, eso, en mi caso es pasó. llamativo. En mi caso pasó por ejemplo. Escuché muchas quejas por eso. El tema, imagínense qué peor hubiera sido si se votaba todo junto. Porque la elección conjunta llevaba más o menos entre 12 minutos por persona votando. Porque la gente no conoce el sistema de la boleta única electoral nacional, nunca se usó. Entonces el desconocimiento lleva a la incertidumbre a la demora. Por ahí te sale el votante y te pregunta, ¿dónde hago la cruz? ¿Viste? O sea, era un desastre. Va a pasar en provincias como La Rioja, donde Ricardo Quintela decidió ir en elecciones La Rioja conjuntas. Y Santiago del Estero, ¿no? Claro, votan bueno, el mismo día. Sí, sí. Y tienen la dificultad operativa de ver cómo conjugan esa ignorancia natural del votante que nunca votó con esta boleta única electoral los cargos nacionales. Pero déjame decir esto, yo a las 8 de la mañana voy a ser el primero en la fila para ir a votar. ¿Vas a ir a votar? De hecho, ¿vas a ser candidato? Voy a votar. No, en septiembre no. En septiembre no sos candidato. La decisión nuestra fue que en septiembre acompañamos al gobernador y nos presentamos una sola boleta en un solo rincón de la provincia de Buenos Aires, que no sean los candidatos oficiales. ¿Tu partido se llama?
¿Tu partido? Nuevo Buenos Aires. Nuevo Buenos Aires. Es un partido provincial. Es un partido, no, nacional. Nacional. Y provincial. Ok. ¿Sí? De todas maneras, vamos como movimiento confederado. Lo vas a identificar por el logo isotipo y el color rojo que es el rojo Punzó. Claro. Y vamos a octubre. Yo creo que el gobernador necesita un triunfo en la provincia de Buenos Aires de manera inexorable y no íbamos a ser nosotros un obstáculo para eso. Porque aparte la provincia de Buenos Aires implica mucho más que ganar o perder una elección. Pero claramente octubre es otra cosa, porque el Congreso de la Nación va a ser epicentro de la continuidad de esta situación que, digamos, yo la caracterizo de traición y algunos la caracterizan de complicidad y otros de apatía, pero el Congreso no hizo nada para terminar con el gobierno de Milei, nada. Nuestros legisladores no hicieron nada. 1 año y 7 meses después la Comisión de Juicio Político no está constituida. O sea, el instrumento para terminar con este gobierno y derrocar a Milei y Villarroel no existe. De hecho, los que presentamos pedido de juicio político se cayeron por falta de tratamiento. Si no hay comisión para tratarlos, inexorablemente caen y pierden estado parlamentario. Sí. Entonces, frente a 99... No se terminó de configurar la comisión. Recuerdo que estaba ahí Marcela Pagano, ¿no? Ya, pero la mandaron a un contencioso administrativo a la comisión para discutir si la presidenta de la comisión está bien o mal nombrada y finalmente en la renovación que se va a producir obviamente se van a volver a integrar las comisiones, se va a volver a caer de facto el periodo de Pagano, si la justicia finalmente dijera que sí era. O sea, todo es una payasada. Ahora, vos no podés sesionar cuando una de las comisiones permanentes del Congreso, por primera vez en la historia parlamentaria de la Argentina, no está constituida. Vos tenés que parar todo y decir, no se juega más, dame la pelota. O sea, hasta que no estén todas las comisiones constituidas, no sesionamos. Listo. O sea, no se toca ningún tema, no hay quórum para nadie, constituyamos la Comisión de Juicio Político. Eso no pasó nunca. Jamás. Los diputados se sentaron, fueron a labor parlamentaria, fueron a las comisiones, sentaron a votar. Es difícil pensar que haya un juicio político a un gobierno que tiene todavía cierto grado de adhesión popular. Hay que ver cuánto, ¿no? Vamos a verlo en las urnas, pero no pareciera que tenga una adhesión muy minoritaria. Eso decían en el Cabildo cuando San Martín dijo que iba a cruzar los Andes. La verdad que todavía no están las condiciones climáticas, tener cuidado que no hay ruta. La realidad es que la política es vocación y voluntad. Vos iniciás el proceso expresando la voluntad. Si no expresás la voluntad, no se construye la maniobra y no se concluye con el objetivo. Entonces, si vos tenés diputados boludos que salen a decir no están dadas las condiciones, no están dadas las condiciones. Pero preguntale a ese diputado por qué él es parte de que las condiciones no estén dadas. También es cierto que cuando se produce, por el caso, no sé, en la política brasilera, un juicio político, un impeachment, en el caso de Dilma Rousseff tenía niveles de aceptación de 8%. Un poco lo que te dice Jorge es que el gobierno, la encuesta que le va peor, tiene 40 puntos de aprobación. Te lo doy vuelta. Por eso soy confederado y no republicano. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump, en su primera presidencia, sacó menos votos y igual fue presidente, porque el colegio electoral tenía más votos. En un sistema como este, si vos tenés los votos en el Congreso, importa nada la aceptación popular que tenga en la calle. Entonces, lo que necesitas es construir la maniobra parlamentaria, no fijarte las encuestas. Si vos reunís las voluntades parlamentarias, se va. Está bien. Quiero que me expliques, aprovechando la presencia acá del profesor Sergio Daniel Viñeschi, ¿cuál es qué es la confederación? ¿Por qué vos proponés como modo de organización? Porque vos proponés cosas muy radicales, muy profundas. Estás proponiendo una nueva constitución, ni siquiera una reforma. Bueno, decís, no hay que reformar la constitución del 53, hay que hacer una nueva constitución y hay que ir previo a hay una a que la existe, República. Que la del 49 está secuestrada, nadie la saca del cajón. 1949. Bueno, o sea, 19... empecemos por la base de que la reforma constitucional que modificaba la Argentina existió. Después vino la Libertadora, el bombardeo y una reforma a la Constitución en dictadura. Es maravilloso. O sea, tenés el artículo 14 bis incorporado por la Libertadora. Entonces vos decís, es raro este país, muchachos. O sea, no rescatamos la del 49 y usamos la de Isaac Rojas. O sea, estamos complicados. El tema es que la gente vive tal nivel de urgencia que nadie piensa prospectivamente el futuro de la Argentina. Estamos todos concentrados en el minuto. En el día a día. Entonces, yo lo que digo es, muchachos, pensemos la Argentina. ¿Pero qué es la confederación? Explícame qué es la confederación. La confederación para es el ADN fundacional de la Argentina. O sea, la Argentina nació confederada
porque nació de sus caudillos y de sus estados provinciales. Las provincias previas a la configuración de la nación. Exactamente. Como lo plantea el preámbulo, ¿no? El modelo anglosajón se encargó que la Argentina deje de ser confederada porque ellos aplicaron el modelo confederal para Estados Unidos y le fue bien. Y el modelo de dependencia de las colonias, del siglo XIX para acá, son las repúblicas. La república es el instrumento de dominación. Vos no tenés que ser lo que ellos son. Porque si bien ellos tienen la fachada republicana de los tres poderes en Washington, cuando en Texas condenan a muerte a alguien, el que indulta es el gobernador, no el presidente. O sea, vos en Texas te condenan a muerte, viene el presidente, baja en el avión, en el Air Force One, y dice, rescátenme el condenado, y te dicen aire, ¿no? O sea, claramente se llaman Estados Unidos, porque en la guerra de secesión los confederados eran los sureños y no podían usar la palabra confederación como epílogo de la guerra. Si la guerra había terminado, había ganado el norte y se llamaban confederación, la foto se la sacaba el general Lee. Entonces tuvieron que buscar un sinónimo de la palabra confederal, que fue Unión de Estados. Dado vuelta, Estados Unidos. Entonces ellos dicen al mundo que son una confederación. Somos los Estados Unidos de Norteamérica. No dicen somos la República Norteamericana. Somos los Estados Unidos de Norteamérica. Y de hecho les dio muy buen resultado. O sea, y no tienen límite, porque empezaron con 13 estados y ahora tienen 50. Y si conquistan Alaska es el 52 y el 58 y así van. Y les dio muy buen resultado. Por eso se encargaron que la Argentina deje de ser confederada. El modelo confederal anglosajón se garantizó que no exista el modelo confederal hispánico. Había que cortar la posibilidad de un país grande como la Argentina, potencialmente potencia a nivel global, y lo sistémico era la manera de impedirlo. Lo sistémico era la manera de impedirlo. A la Argentina, si vos la liberabas en una organización confederal, no tenía límite. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron la centralidad porteña, el unitarismo, la Constitución de 1853, que declara capital federal de la República la ciudad de Buenos Aires. La única discusión era quién manejaba la plata de la aduana, y venían todos los recursos hacia un solo punto, donde un solo presidente republicano, con virome en mano, podía endeudar, podía trabar el desarrollo, y ahí lo tenés a José Avenida, que tenés acá cerca, que es Rivadavia, ¿no? Y la Argentina, hasta que no levante el nombre Rivadavia de todas las calles de la Argentina, no va a ser un país serio. Entonces, la realidad es esa. El modelo republicano nació para que la Argentina no sea lo que podía ser. El modelo confederal que yo propongo es un modelo confederal ayornado al siglo XXI. No estábamos pensando en la vuelta del caudillaje de allá de los 1800, pero sí el modelo de autonomías provinciales integrando una patria no por el sometimiento unitario de Buenos Aires, sino por la integración económica, el éxito. Vos no vas a mantener a patadas en el culo unido un concepto territorial de patria, de nación, a pesar del fracaso. Eso no existe. El fracaso sistemático lleva a la ruptura sistemática del modelo. ¿Vos pensás que está en duda la integridad territorial de la Argentina? Pero más que nunca. A ver, vamos al TEG. ¿Está preso el gobernador que dijo que quería secesionar Mendoza? Cornejo. Lo detuvieron, algún fiscal que lo acusó, lo acusaron, le pidieron la destitución como diputado la primera vez que lo dijo, alguien le hizo un juicio político en Mendoza. Al contrario. Para, vamos a hacer una cosa. Desplegamos el TEG, desplegamos el mapa de la Argentina. ¿Cuáles son los puntos más sensibles con respecto a la integridad territorial de la Argentina? Estamos hablando con Santiago Cuño. Sí. Pienso yo, el acuífero guaraní en la triple frontera, el triángulo del litio en el NOA, Vaca Muerta, el macizo Vaca Muerta, Palermo hay que en Santa Cruz, el acuífero del Puelche, provincia de Buenos Aires, ¿no? Acabas de describir las góndolas del supermercado que es hoy la Argentina para el mundo. Sí. Son La pampa azul del Atlántico. A ver, hoy es mucho más importante el dominio de nuestra extensión marítima que continental. El futuro está en el dominio geopolítico del Atlántico Sur. Antártida, por eso Malvinas. Por eso Malvinas es tan importante, ¿no? Entonces, vos tenés todo un portaaviones. Sí, claro. Es un portaaviones en uno de los lugares más sensibles de... Argentina quedó atrapada en el eje OTAN, Chile, Malvinas. Por suerte Brasil es BRICS y nos salvamos de la continuidad de Bolsonaro, que hubiera sido una catástrofe. Y en ese eje OTAN, la Argentina quedó en un sándwich.
El armamento chileno es todo británico. Inglaterra acaba de autorizar la renovación de la flota de guerra de Chile. Vos sostenés que los chilenos son pro-británicos. No sé, a ver, yo no hablo de los chilenos como pueblo, hablo de la gestión gubernamental. Sí, son sí. cosas La distintas. posición... Vos no le podés echar al No. chileno laburante que se sublevó contra no el pueblo Estados. chileno, pero... El gobierno, la estructura de gobierno de Chile está basada en una relación colonial con Estados Unidos de factoría. Entonces tienen un nivel de dependencia que los lleva a ser un satélite militar de los intereses británicos en el Cono Sur. Malvinas y Chile tienen el mismo equipamiento militar y el mismo abastecimiento. O sea, estás atrapado en el medio de una coalición que te sostiene como rehén y ahora vos te incorporaste con armamento OTAN como los F-16 a ser parte de la misma línea de abastecimiento que tiene Malvinas y tiene Chile. O sea, eso y firmar una rendición es lo mismo. O sea, terminar comprando en vez de MiG-25 F-16 se firma la rendición, ya está. O sea, ¿quién te abastece de los Exocet? Francia. ¿Francia qué es? OTAN. ¿Qué pasó en el 82? Te suspendieron la entrega de armamento. O sea, es básico, elemental. Vos comprás F-16. ¿Estarías a favor, Santiago, de la vuelta del servicio militar? No, para nada. Para nada. Cero. La sociedad hoy no... Primero que la guerra moderna es aeroespacial. La ocupación territorial con infantería es obsoleta, es de la Segunda Guerra Mundial. Eso está terminado. La prueba es lo que ha pasado en Medio Oriente. O sea, no existe. La Argentina tendría que tener los vectores Cóndor 1, Cóndor 2, Cóndor 8, ya tendríamos que estar. El Cóndor 2 es el plan misilístico que desactivó muchas presiones, recibió el gobierno de Alfonsín y que desactiva en el primer tramo de su gobierno, casualmente Carlos Menem. Sí, claro. Es una imposición de Estados Unidos para las relaciones carnales. Era un misil de mediano alcance. Sí, sí. Y pero aparte con capacidad de traslado de ojivas, o sea, eso venía atado. Imagínate si Argentina con un misil de mediano alcance. Te sentás a hablar con los ingleses de otra manera, ¿no? Con el botón en la mano. Por supuesto, pero aparte... Porque al final del día te respetan, en el mundo real te respetan por la capacidad de defensa que tenés. Hagamos este análisis. ¿Quiénes son los BRICS con capacidad nuclear? India, Rusia, Pakistán, Rusia, India, China, sí. Y ahora se suma Corea del Norte. Brasil no. No, Brasil está en... Corea del Norte está en... No, Brasil no puede. De hecho, nosotros tenemos un pacto de proliferación no nuclear con Brasil, que es la gran disputa que nosotros teníamos. Pero vos tenés... Son 6 los miembros BRICS nucleares. Gracias a esa Brasil llega a tener la bomba atómica, no ganamos más mundiales. Pero, a ver, tácitamente hay algo que también en el mundo cambió, muchachos, y es que si vos sos parte de una coalición militar con 6 países nucleares, tenés la bomba. O sea, te sentás en la misma mesa, comés la misma comida, tomás la misma bebida, tácitamente... Y además está desarrollando Brasil un submarino nuclear con los franceses, ¿no? Sí, pero es más allá de que lo desarrolle y lo tenga, porque lo mismo hicieron con la capacidad de autoabastecimiento petrolero offshore, mientras nosotros nos reíamos de los brasileros, se le hundió una plataforma y a los 5 años tenían la otra en el mismo lugar. Ellos con Itamaraty tienen políticas constantes y permanentes de largo plazo. Nosotros cada 4 años cambiamos de esencia y de presencia. Lo que dice acá Santiago es muy interesante. Hay una tradición política brasilera. Brasil es un país diferente con otras élites y otros diálogos y demás. Hay una tradición política brasilera que el canciller, así como en la Argentina el canciller generalmente es un canciller, un cargo político. Sí, claro. De hecho ahora están poniendo a Huerten, después pones a Rucauf, después pones a Tayana, Felipe y demás. En Brasil no existe eso. Perdón. El canciller es un nombre de carrera de Itamaraty. En la Argentina, así sea Bolsonaro, así sea Lula. Y es una tradición política que nadie interrumpió. En la Argentina la Cancillería es un canje político para el que se queda afuera, te hacen canciller. O sea, no te pudieron hacer senador, te mandan de canciller. Te sacaron de un cargo, te mandan de canciller. Claro. O sea, a ver, el nivel de delirio de creer que las relaciones internacionales que nos enseñó Perón, la única política es la política internacional, para nosotros es parte de la interna. Es como armar las listas y cuando no lo puedes meter, lo mandas de canciller. Mondino. Tengo un regalo para vos, amigo. Muy bien. Dale. Te voy a sacar de la política internacional. ¿Te puedo traer a política local? Sí, claro. ¿Qué estás viendo para que en un año y 7 meses de gestión Milei no haya ningún tipo de resistencia social fuerte, movilización importante, que haya tanta pasividad?
La gente se está expresando en la abstención, que para mí es una abstención revolucionaria, no es una casualidad, con altos componentes de los nuestros, si querés llamarle nuestros y de ellos, los que no van a votar son nuestros. Porque los defraudados son los nuestros. Ellos sienten que le cumplieron todo lo que le prometieron. Represión, ajuste, o sea, el electorado de ellos se siente representado. El que está defraudado es el nuestro. Hemos echado a los peronistas, los hemos expulsado de nuestra impronta electoral porque nos equivocamos en lo sistémico. O sea, al margen de no discutir ideas, porque hace años que no discutimos ideas, discutimos nada más que cuestiones electorales y cómo ganar una elección. Y a veces ganar es perder. Nos pasó con Alberto, ¿no? O sea, hoy con el diario del lunes decís, hubiéramos perdido, se hubiera quedado Macri y esto sería otra historia, porque las condiciones objetivas de la crisis y la pandemia, todo hubiera pasado en otro contexto y nos hubiera permitido organizarnos para algo más que ganar, que era gobernar. Entonces hoy perdimos el debate de ideas y perdimos la representación social, porque en el gobierno de Alberto, por primera vez en la historia, los trabajadores que estaban identificados con la historia de las luchas sociales del peronismo y todo lo que consiguieron a través del peronismo, en un recibo de sueldo, vos veías el recibo de sueldo de un trabajador en blanco y decía vacaciones, aguinaldo, todas las conquistas sociales del peronismo. Pero abajo decía un número, que ese era el salario. Y ese salario, por primera vez en la historia, estaba por debajo de la línea de pobreza. Entonces el trabajador dijo, ¿cómo? ¿Estoy en blanco y soy pobre en un gobierno peronista, entre comillas? Bueno, fuimos perdiendo la representación de identidad. El peronismo tiene que ser quien genera trabajo, y era quien te cagaba el salario. Tuvimos 3 años de ministro, perdón la expresión, no, por favor, si no puteaste, te vamos a decir que vengas otro día. Hijo de puta como Guzmán, cuya foto con... aprovechó que no está Rulo. Cuya foto con Sturzenegger en el Banco Central el día que asumió como presidente del Banco Central con Macri, está junto a Stiglitz felicitándolo. Y fue esa no asesor, la tenía, te la muestro ya, fue asesor de Sturzenegger. Cuando termina el gobierno de Macri, es ministro del gobierno Nacampop. Entonces, voy a decir, algo mal hicimos, muchachos, para que un tipo se recicle de Sturzenegger a ministro de Economía de Alberto y de Cristina. Hay muchos también reciclados ahora. No, está bien, pero a ver, la continuidad del modelo económico, del pensamiento económico liberal en el gobierno que venía a solucionar la crisis que había generado Macri es un delirio. O sea, Guzmán siempre estuvo de acuerdo en el endeudamiento de Macri. Y de hecho, por eso nos dijo, hay que pagarlo. En un momento que el mundo defolteaba por la pandemia, nosotros íbamos a decir, venimos a pagar. A ver, los niveles de delirio fueron supremos. Si no llegaba a Sergio Massa, muchacho, el helicóptero se llevaba a la historia del peronismo. Fue ese día crítico en que Massa dijo, sí, juro que empezamos a caminar y llegamos a la elección. ¿Reconoces el valor de haber salvado al peronismo a Massa? Sí, claro. Bueno, lo dijo en este programa Jorge Ferraresi cuando vino. No tengo duda. No, Ferraresi dijo Ferraresi gobierno, dijo. no al peronismo. Me parece el peronismo más amplio. Pero ahí tenés la foto, para esa foto no ahí la está. tenía. Ahí lo tenés. De ahí lo reconozco, de pará. ahí a ministro de Economía. Pará, está Sturzenegger, ese más alto. Stiglitz. Está Stiglitz. ¿Esto cuándo es? ¿Para qué año El día es? que asumió. Qué como rápido presidente que se del lo Banco para el Central. carpetazo. ¿Cómo se llama el de la punta? El economista. Eliach, el hijo de Juan José. Pero esto es 2015, 2016. Sí, claro. Yo pensé que estaba en una universidad que venía de No, esto fue, no me entendiste. Eso es el día que asume como presidente del Banco Central. Sturzenegger. Sí, 4 años después fue ministro de Economía de Fernández Fernández. Bien. Bueno, no tenía este. Mirá qué lindo. Entonces, esto no es su carpetazo porque esto es toda información pública. La pregunta es cómo se llega de esa foto a ministro de Economía del Gobierno Nacional y Popular. Contámela. Estamos en el último tramo de la conversación, te agradecemos mucho, No, Santiago. Me mojó la oreja, Santiago, me dijo, ¿a qué no te animás a invitar? Me mojó la oreja. Digo, ¿Y te animaste? Vení esta semana. Bueno, ¿te vas a presentar ahora? Sí. Sí, en octubre. En octubre. O sea, este jueves presentás. No, vamos con partido, no con alianza. Este jueves vencen las alianzas. No vas a ir en Fuerza Patria. No, en octubre nosotros vamos solos. Está bien. Es una decisión de ir con nuestra propia propuesta a la Cámara de Diputados porque nosotros no podemos compartir con muchos que van a estar en esas listas que no han hecho nada durante este año y 9 meses que se van a cumplir para terminar con este gobierno. Yo voy al Congreso por el juicio político y la reforma de la Constitución. No voy a sentarme para charlar con los enemigos.
Bien. Dos detallecitos chiquitos. Dos detalles. Juicio político y reforma de la Constitución. De la... Si el peronismo no se plantea los grandes objetivos prospectivos de la Argentina, no entendimos a Perón, que vivió 80 años para adelante, no para atrás. Para mí le tengo que mandar el recorte a Massa, metiste un titulazo. Este no me lo esperaba, que me diga que Massa salvó al peronismo. Pero sí, me parece una gran novedad. Mirá, en todo caso, si querés, para ponerlo en tono más progresista, lo salvó Cristina, que le pidió a Massa que se haga cargo. Bien. Para vos, ¿cuál es la persona más importante de la historia argentina, Santiago? Para mí, lejos y por lejos, San Martín y Rosas. Igual el orden sería San Martín y Rosas. Sí, sí. Bueno, muy bien. Están las latas de la yerba mate compañera. Muy bien. Que es yerba mate, que estas latas son hermosas. Mira, acá tenemos Está tapando a la compañera. Esta está la de San Martín y Rosas, que era la que te quería traer y me lo olvidé. Pero después te la voy a alcanzar. Pero está Perón y Evita, que es muy linda. Está Néstor y Cristina, que también me parece. Tengo los vinos de Néstor y Cristina. Está muy bien. Está la de San Martín y Rosas, y te traje una que para mí es una de mis favoritas, donde vemos acá a Juana Azurduy y del otro lado a de Bona. Esto es yerba mate compañera, la podés conseguir en el Perón, en @Perón. Estas son las hormonas femeninas que tenemos que tener todos los hombres. Esto te lo mando a vos, es un regalo. Muchas gracias, Mona. ¿Tenés relación con Cristina? Me he reunido alguna vez con ella, sí, hemos hablado largo, pero no tengo relación porque creo que ella es víctima hoy de sus errores y que mientras persistan los errores no va a encontrar salida para sí misma. Yo a Cristina durante mucho tiempo la vi negociar los jueces que hoy la metieron presa, y cuando el peronismo empezó el 83 con mayorías en el Senado y aún las mantenemos, cada juez que se nombró es culpa de los peronistas. Entonces, acá no, esto de que la metieron presa los jueces de Macri, todo mentira. Las manos que se nombraron a los jueces son las manos del peronismo, que siempre tuvo mayoría en el Senado. Nos equivocamos al negociar con el enemigo. Al enemigo ni justicia, dijo Perón. Y nosotros nos pasamos negociando en el Senado los nombramientos de los Luciani jueces. era de... ¿no? Luciani fue nombrado. Luciani, la mayoría de los jueces que condenaron a Cristina fueron Son nombrados todos por nombrados. Cristina, y en el caso de Luciani estaba ahí en, ¿cómo se llamaba la organización esa de Justicia Legítima? Estaba muy orbitado alrededor de Justicia Legítima. Cristina Carbó lo promueve. Cristina creyó en el diálogo republicano. Lo que dice Santiago es incómodo, pero Cristina creyó en el mucho diálogo de realidad. En el diálogo republicano, y creo que todavía cree en el diálogo republicano, y ese es su problema, que en ese diálogo republicano necesitas dos personas con la misma voluntad de honestidad para el diálogo, porque si vos te brindás honestamente y del otro lado tenés a Jack el Destripador, terminás preso. Algo de eso dijo Maqueda, ¿no? El fin de semana. Es que no tenés salida. No escuché, ¿qué dijo? Algo así, muy parecido, en una entrevista en Cenital. Sí. No tenés salida. Bueno, Santiago, te agradecemos mucho ustedes. que hayas venido acá. Gracias a ustedes. El jueves entonces se está presentando alianzas. Nosotros vamos al cierre de lista directo para el día 17-18 y nos presentamos con la boleta confederal Nuevo Buenos Aires la para boleta octubre. única papel, de algún modo, te favorece, ¿no? Elimina obstáculos de fraude, de un montón de estructura innecesaria para una elección. De todas maneras, no es el sistema perfecto, ni mucho menos, pero nos ponen un pie de igualdad para una competencia que tiene que servir para romper el statu quo del Congreso. Nosotros queremos patear las puertas del Congreso para patear culos y cabezas, no para ir a sentarnos a tomar mate en las comisiones con los tipos que después van a votar en contra de los jubilados o van a soportar... ¿Cuántos votos necesitas para hacer...? El 3% de los que vayan a votar. No sabemos cuántos van a ir a votar, no sabemos cuánto necesitamos. Déjame cerrarte algo muy importante para que la gente entienda esto. El Congreso de la Nación ha sido una escribanía de Milei y hoy gobierna con minoría parlamentaria porque la trampa constitucional de la República le permite al presidente vetar, y cuando va al Congreso una minoría legislativa que te impida la mayoría especial para insistir en la ley te impide que sea ley. O sea, hoy gobiernan con veto y minoría parlamentaria. DNU y veto. Y minoría parlamentaria. Con una minoría de legisladores impiden que vos insistas en una ley de mayorías. Esa es una trampa republicana que está en la Constitución esta despreciable que tenemos, que les permite ejercer una pseudo dictadura, negando las mayorías parlamentarias. Entonces, despiértense, muchachos. Fíjense a quién meten en el Congreso.
Muchas gracias. Nos estamos yendo. Profesor Sergio Daniel Vinieski, nos vemos próximamente el viernes. El viernes. Próximamente o el viernes. El próximo viernes. Compañera Irina Hauser, será hasta el jueves, ¿no? Hasta el jueves. El jueves nos vemos de cuerpo presente. Mañana tenemos Galaxia Milei. Galaxia Milei. Con Diego Stulbach, Juan Luis González y un invitado especial. Muy linda Me la llevo para el Torino la ruta. Sí, esto está buenísimo. La señora Amate, compañera, estos para vos. Gracias, Tengo otro también que le vamos a dar a otro compañero ahí de nuestra radio. Nos volvemos a ver, Silvio Soler, Ariel Pinus, Lucas Román, estuvo Manuel Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro en redes, Mora Ursagasti en la producción audiovisual y Leandro Detza en el streaming. Será hasta mañana. Mañana nos volvemos a ver a las 10 de la mañana. Aquí en Siempre Soy ya llega Feli Bonavita con su show radial. Bye bye.